¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:01 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 22 de septiembre del año 2017. Y como todas las mañanas, quiero empezar saludando a quienes a esta hora nos sintonizan ya a través del 104.7 de la FM RBC Radio. Estamos, como ustedes saben, estrenando aquí casa. Hemos entrado a la radio el lunes pasado y estamos en estos pocos días muy contentos por la acogida que hemos tenido. Muchísimas gracias a quienes nos permiten salir al aire, pero también a ustedes que nos siguen ya hace bastantes años y siempre tienen la generosidad, porque nosotros vamos así como gitanos y nos siguen y comparten con nosotros estas jornadas. Estamos muy contentos también que el hecho que hayamos regresado a nuestro horario de antes, de 7 a 9 de la mañana, nos ha permitido también que muchas más emisoras de radio que vamos a dar a conocer uno de estos días en detalle en las regiones puedan transmitir en vivo y en directo el programa. Eso para nosotros es fundamental, no solo porque nos permite llegar a otros sectores y a un sector de la población muy importante que, por cierto, a nosotros nos interesa llegar, sino porque también nos permite incorporar algunos elementos a los que ya usted tiene para hacerse una propia idea de lo que pasa en nuestro país. Siempre reitero que nuestra voluntad, nuestro interés, y para eso trabajamos con responsabilidad, es plantear los temas de acuerdo a lo que consideramos deberían ser los debates de fondo, aquellos que a veces se diluyen frente al manejo solo coyuntural de la información y sobre todo a la administración de la información en general, que no da los elementos suficientes para que uno tenga una mirada crítica, que es lo que aquí promovemos. Pero estamos muy contentos también porque usted está siguiéndonos a través de internet, nos sigue a través de la página web de IDL Radio, también nos puede seguir a través de la página de RBC Online y también nos puede seguir a través de las redes sociales, en particular la red de Facebook. Facebook Live nos permite transmitir en vivo y en directo, y como dicen también sus comentarios, aquí tenemos un estudio muy bonito, estamos muy bien tratados aquí en la radio y eso nos ha permitido mejorar de manera sustantiva también la imagen, el producto que queremos entregarle. Gracias también, y eso debí decirlo hace un momentito, hay varios canales de televisión que están tomando la imagen y transmiten también el programa en su programación. Estamos muy contentos por eso. También quiero agradecer de manera especial a quienes participan de las encuestas, los debates que promovemos aquí en este espacio, y también a otros medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, también algunos colegas de la televisión y de algunas radios, por reproducir algunas de las notas que se difunden aquí en el programa, como el día de hoy leo los periódicos y hay varias notas que salen de las entrevistas que tuvimos el día de ayer y nos alegra eso. Pues entonces vamos a iniciar la jornada. Hay varios temas que comentar y quisiera yo aprovechar unos minutos para hablar de algunas cosas que se dijeron ayer en el Congreso de la República. Ayer hubo una ceremonia en el Parlamento que lo que buscaba era rememorar y plantear la importancia del Parlamento, pues está cumpliendo 195 años de vida republicana, es decir, de un país que va a cumplir 200 años dentro de algunos, hacia el 2021, pues tiene un Parlamento que lo que siempre ha pretendido, ha buscado, por lo menos así está establecido en el marco constitucional, un equilibrio de poderes y la posibilidad de fiscalizar y dar cuenta de niveles ojalá mejores de representación, pues está de aniversario. Y el presidente del Congreso ayer hizo una presentación, dio unas palabras en torno a la importancia de este poder del Estado. Y el señor Galarreta, que como ustedes saben es uno de los principales voceros del partido fujimorista, que hoy mayoritariamente está integrado por esta agrupación, es decir, la agrupación que tiene más de 70 congresistas, pues tiene o ameritaba que haga una reflexión en torno a cómo ven en perspectiva no solo el funcionamiento del Congreso, sino su propio rol, si están haciéndolo bien o consideran de que hay algunos elementos que, por cierto, pueden mejorar.
Pero la locución, la presentación del señor Galarreta no fue por ahí, no fue un análisis sobre cómo está funcionando, sino una semblanza de lo que debería ser el Congreso de la República, y sobre todo hizo un planteamiento que es importante en términos generales, pero termina siendo, desde mi punto de vista, tremendamente insuficiente en torno a lo que se requiere el día de hoy. El señor Galarreta, en su presentación el día de ayer, dijo que no podemos tolerar un golpe de Estado y que el Congreso está hecho para fiscalizar, y que su gestión, la mesa directiva en su conjunto, está fortaleciendo el trabajo de control político, fiscalización con los parlamentarios. Pero esta afirmación principal, central, que es recogida por los medios de comunicación, que dice que no podemos tolerar un golpe de Estado, no puede ser el premio consuelo de un fujimorismo que no solo no ha tenido la voluntad en los últimos años de deslindar con absoluta y meridiana claridad sobre los golpes que le dieron a la precaria institucionalidad que ya teníamos, y que nos terminó metiendo en un escenario muy complicado del cual no hemos podido salir en algunos casos todavía hasta ahora. El fujimorismo tiene en su haber un golpe de Estado, el que se dio el año 1992, el 5 de abril del año 92, luego tiene una reelección no solo ilegal, sino centralmente corrupta en base a la falsificación, en base al fraude, y el señor Galarreta lo que nos ofrece es que nunca más debemos permitir un golpe de Estado, pero debería haber partido del reconocimiento explícito del que lo que hicieron en la época de los 90 es justamente lo que no hay que volver a repetir, porque plantearlo en términos generales suena simplemente una afirmación que la verdad no dice mucho en términos de la responsabilidad que ellos tuvieron por esos grandes golpes que se dieron en esa época. Pero, como digo, es tremendamente insuficiente, es decir, no permitir un golpe de Estado a estas alturas en un país como el nuestro, es más o menos como que cuando tú integras un equipo de fútbol, vas a participar en un torneo y entras a la cancha y dices, miren, ¿saben qué? Si yo voy a jugar, gane o pierde, voy a respetar el resultado. Es más o menos eso, digamos, es razonable, es obvio, a estas alturas es lo que todos deberíamos pensar, y creo para una agrupación que tiene una carga tan fuerte en torno a la ruptura institucional es tremendamente deficitario, como decía hace un instante. Es como que tú digas, voy a pedirte que me alojes en tu casa, pero te prometo que no te la voy a quitar. O que uno llegue a su casa de visita y en vez de saludar lo insulte, y que tú digas, ¿sabes qué? Voy a llegar pero no te voy a insultar. Es decir, es una cuestión que no termina siendo un asunto fundamental de boca de los fujimoristas, que creo yo deberían tener una reflexión un poco más profunda sobre el daño que se hizo, y sobre todo si ellos dicen que se han distanciado seriamente de lo que pasó en la época de los 90. Por lo menos lo han dicho algunos de manera más o menos dosificada, sin tratar de evitar que los que se adhirieron a ese golpe de Estado, que fueron un grupo de la población muy importante, pues se vincularan de ellos, que tampoco se vinculen de ellos ahora, porque efectivamente lo que quieren es sostener y vivir de los votos que el propio Alberto Fujimori les dejó de herencia a Keiko Fujimori, que ya en 2 procesos electorales no ha podido ganar esta elección. Entonces, es importante que, por supuesto, se diga que no va a haber y no se van a permitir golpes, claro que sí, pero decir solo eso en el marco del funcionamiento de un Congreso que, lejos de dar orgullo o de generar simpatía o de generar altos niveles de identificación de la población con su trabajo y su desempeño, lo que da a veces es rabia, indignación y por momentos vergüenza, termina siendo, la verdad, tremendamente insuficiente. Entonces, ¿qué cosa es lo que debió el presidente del Congreso de la República decir en torno al reto y a la responsabilidad que tienen ahora? Porque si su responsabilidad va a ser solo no permitir golpes de Estado, seguramente de cara a lo que han sido la discusión en los últimos días frente al voto de voto de confianza, y lo que ha terminado siendo esta confrontación con el fujimorismo, que por otro lado podría, sin decirlo, con su comportamiento amenazar con la posibilidad de una vacancia. Pero esa no puede ser la única bandera, ese no puede ser el único ofrecimiento. ¿Qué cosa debió decir?
¿tienen estos congresistas los niveles de representación que a uno le parecerían, ya no digo óptimos, porque eso sería demasiado, pero digo razonables, básicos, mínimos? Es decir, si yo abriera las líneas en este momento y le preguntara a la gente si se siente identificado con este Congreso, ¿qué respondería usted? O respóndalo a través de el Facebook, donde ya están conectadas muchas personas. ¿Se sienten representados? O sea, ¿creen que al ver al señor Galarreta, a ver al señor Becerril, a ver no sé, al señor Salaverry, al ver a la señora Yesenia Ponce, al ver al señor Bienvenido Ramírez, de ver, digamos, a todas estas personas, y también en otras bancadas, por supuesto, si ver a los apristas, si ver a los miembros del partido de gobierno, ¿se siente usted representado o representada? Si la respuesta es no, no es porque, digamos, ustedes sean los únicos responsables de haberlos elegido, sino que ellos no han tenido la capacidad y menos la voluntad y el interés de entender cuál es su trabajo. Y su trabajo centralmente es de representación y fiscalización. Si no hay ese nexo, la intermediación no funciona, el sistema democrático tiene serios vacíos. Y si el sistema democrático tiene serios vacíos y no responde a lo que la gente quisiera, lo que pasa es que hay un desánimo, un desinterés, y hay, digamos, en algunos momentos altos niveles de descontento con el propio funcionamiento del sistema democrático. Ese es el gran riesgo, más allá, digamos, de tener políticos de esta naturaleza. Lo que se tiene que hacer no solo decir no vamos a permitir un golpe, sino vamos a mejorar eso. ¿Y cómo se mejora eso? Poniendo en serio una discusión franca, profunda, sobre una reforma política que apunte justamente a mejorar sus niveles de representación. Pero ojalá ese solo eso fuera el problema. Digamos que se puede ir, si uno diría, de manera prospectiva o intentando que las cosas mejoren, empezar a elegir mejor. Pero el problema es que no es el único tema. También hay otros. Por ejemplo, los congresistas, al no tener una representación concreta de la población que termina eligiéndolos, lo que hacen es terminan siendo útiles o funcionales para generar determinados lobbies y proteger determinados intereses que son particulares. Entonces, muchos de los congresistas que están ahí, lo único que hacen es privilegiar sus intereses y los intereses de determinados sectores, que son los que les permiten reelecciones y reelecciones. Ese es un elemento que habría que mejorar. El otro, el sistema de selección para los candidatos para entrar al Congreso de la República. Es decir, hay una ley que la verdad no se cumple, y finalmente el que tiene plata compra literalmente un lugar preferencial para poder postular en una elección siguiente. Y ese, sin ningún recorrido político, sin ninguna trayectoria, a veces sin nada concreto que ofrecer, termina siendo elegido para, como decía al inicio, privilegiar sus intereses y el de algunos pocos. ¿Debería o no preocuparse y debería o no haberse pronunciado el presidente del Congreso ayer y no solo decirnos que la verdad no vamos a permitir golpes? Profundizar una reforma que no quieren hacer porque muchos de estos políticos que están hoy día en el Congreso no sobrevivirían en un escenario donde la institucionalidad política fuera un poco más fuerte, sólida, coherente, consistente y mucho más democrática. El tema de la democracia interna, ¿funciona o no? Es decir, el fujimorismo puede vivir más allá de los caprichos de los hermanos Fujimori que quieren liderar este movimiento. Es decir, si no fueran fujimoristas o si no fueran Fujimori, tendrían ese grado de liderazgo dentro de una bancada y dentro de un partido que casi gana las elecciones en 2 oportunidades. No, si ellos no estuvieran, ¿quién podría representar al fujimorismo? Es un asunto que que vale la pena preguntarse en un escenario en el que hay que plantear y promover una reforma un poco más profunda. El tema del financiamiento de los partidos políticos, que terminan poniendo gente en el Congreso solo porque los que ponen el billete, porque los que ponen la plata, simplemente quieren operadores para protegerlos en el Parlamento. ¿Por qué no mejor, más allá de solo decir que no se va a permitir un golpe de Estado, se dice vamos a cambiar eso? Porque, ¿qué pasaría si algunas universidades que le ponen plata a estas agrupaciones políticas no pudieran hacerlo y tuvieran restricciones, y que se evitaría que esto suceda? ¿Qué pasaría? Pues varios de ellos no podrían ser elegidos, porque esos son los que finalmente les ponen el sponsor para poder mantenerse como partidos políticos. O por qué muchos partidos políticos tienen gente que está vinculada a denuncias de casos de lavado de activos. Esos son asuntos principales que el Congreso se deberían ofrecer para
realmente tener una mirada y una vocación y una voluntad que se exprese de cambio en el tiempo, que es lo que todos quisiéramos pueda suceder en nuestro país. Pero lo único que nos dicen es, y gracias por eso, claro, de repente los fujimoristas es lo más que pueden ofrecer, simplemente decir que no permitiremos un golpe de Estado. Bueno, ya es bastante, pero no lo suficiente para un asunto que requiere hoy día otros cambios tan relevantes que permitirían pues no repetir esta lamentable historia. Y si uno ve, y yo veo por mi trabajo muchas veces los debates en el Parlamento, realmente a veces dan vergüenza. Yo de verdad, y no es broma, esto que ayer o antes de ayer mencionaba, tengo una hijita que tiene 9 años, y yo estaba viendo el otro día el debate después del pedido de confianza del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la verdad escuchaba a esa gente y cada vez más me indignaba. Y cuando mi hijita vino y me dijo, papá, ¿qué estás viendo? Apagué el televisor porque no quería que pudiera apreciar varias de esas cosas que terminan siendo realmente patéticas en algunas de sus expresiones. Pero bueno, eso es un tema. El otro es, y tiene que ver con esta relación del Ejecutivo con el Congreso. El presidente de la República está entendiendo, desde mi modesta opinión, mal el escenario, y dicen que ya está cocinando el indulto. Son las 7:17 de la mañana. Hildebrand en sus 13, que tengo aquí y estoy mostrando para que ustedes puedan comprarlo el día de hoy, yo siempre lo recomiendo, yo siempre sugiero. Vamos a uno de estos días entrevistar a César Hildebrand. Carlitos, ¿no es cierto? Vamos a entrevistar a Hildebrand uno de estos días. Nuestros clientes siempre nos piden, estamos ya en esa coordinación para conversar con él sobre varios de los temas donde seguramente ustedes quieren escuchar su opinión. Pero miren ustedes, aquí Hildebrand en sus 13 dice, indulto, la cuenta regresiva se ha puesto en marcha. ¿Y cuál es el plan? ¿Quién es el único que puede indultar al presidente Fujimori? A Alberto Fujimori, el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tiene que cumplir algunos requisitos, por cierto, que están establecidos en leyes que se dieron justamente para que no sea esto del todo discrecional, sino, o sea, del todo voluntad del presidente, sino que cumpla algunos mínimos que son fundamentales. Y esta ley establece 3 requisitos para que este beneficio pueda aplicarse. Estoy leyendo Hildebrand, que resume muy bien el tema legal también. Dice, para que sea un indulto de carácter humanitario, que el reo padezca una enfermedad terminal, que el interno esté aquejado por una enfermedad grave en etapa avanzada, degenerativa e incurable, o que padezca trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos. Entonces, si uno ve la situación de Alberto Fujimori, digamos, parecería que esa no es su situación, porque además, en el caso de Alberto Fujimori, él, a diferencia de los cerca de 72.000 personas que están privadas de su libertad, tiene cada vez que padece alguna dolencia la posibilidad de salir a una entidad pública o privada para tratar de ser atendido inmediatamente. Por lo tanto, por ahí no es que la carcelería necesariamente le impide la posibilidad de contener o administrar o, digamos, ayudarlo cuando sea necesario y tenga algún nivel de afectación serio de su salud. Pero ¿qué cosa es lo que Hildebrand en sus 13 hoy día dice? Y quiero reconocer y decir también que Juan Carlos Tafur, el periodista que espero la próxima semana se venga aquí a la radio para conversar con él y hacer un análisis sobre lo que está pasando, ha venido sosteniendo en los últimos días, digamos, diciendo que fuentes muy cercanas de Palacio y de un sector que no está en Palacio pero gobierna con el presidente y que tiene que ver con un grupo importante de empresarios, han ya ido conversando sobre esto y que el presidente había tomado ya la decisión que la va a implementar los primeros días de octubre. Hay algunos dicen que va a ser determinante, importante lo que pase, miren ustedes cómo es la cosa con la selección peruana y Argentina, y ahí puede ser un poco el contrabandeo de una situación de esta naturaleza. Pero bueno, ¿qué cosa es lo que dice va a ser el presidente? Dice que ya hay 3 médicos que él mismo ha identificado y que están trabajando y que le han dicho que él tiene una enfermedad y un problema que sí pone en riesgo su salud, pero que, digamos, en este momento podría argumentarse como que de agravarse podría complicarle las cosas a él en el penal donde está. Pero además, lo que se dice aquí en esta investigación o este artículo que escribe en Hildebrand en sus 13, es que el presidente viaja al Vaticano, se reúne con el Papa, habla con él sobre su venida al Perú, viene,
digamos, se toma unos días, da el indulto. ¿Y cuál es la idea que tiene el presidente sobre esto en términos más políticos? Que el indulto lo va a ayudar a tranquilizar al fujimorismo, y que en todo caso, si no tranquiliza al fujimorismo, lo puede terminar dividiendo, porque hay un sector que está con Kenji Fujimori que sí vería con buenos ojos esta situación, que además se dice, el día que se tomó fotos en Palacio de Gobierno, cuando estaban juramentando los nuevos ministros el domingo pasado, ya el presidente le habría ofrecido a Kenji que de todas maneras va a sacar a su papá, y por eso es que Kenji Fujimori escribe el artículo que escribe en contra de su propia hermana, o la situación de fuerza popular que él entiende está sometida al miedo. Pero dicen que frente a esta posibilidad, dice Gideon en sus 13, ya Keiko Fujimori y sus allegados han hecho focus group para ver lo único que le interesa a Keiko Fujimori, y es que si su papá en la calle le va a quitar el liderazgo que ella tiene en Fuerza Popular. Y dicen que según ese focus group, esas encuestas que han hecho, la gente dice que no necesariamente, y eso habría de alguna manera tranquilizado a Keiko, y que finalmente no se va a oponer del todo a la posibilidad de que indulten a Alberto Fujimori, hecho que hasta ahora no ha sucedido, porque si por ella fuera, no saldría Alberto Fujimori, porque ha tenido siempre ese temor. Pero vamos a ver qué pasa. Yo ayer ya con Ernesto de la Jara desarrollamos varios temas por los que consideramos no corresponde el indulto, y esto puede abrir otros niveles de confrontación con un sector que, ojo, si es un sector que ha demostrado en los últimos tiempos que tiene capacidad de movilizarse, y de hecho fue determinante en el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, lo fue en su momento de Humala, solo por una consideración, que no solo no hay que regresar a los 90, sino que hay que evitar, entre otras cosas, un indulto con estas características. En buena cuenta, para terminar este comentario, lo que estaría haciendo Pedro Pablo Kuczynski es indultar a Alberto Fujimori por asuntos políticos, pero disfrazándolo de asuntos médicos, para congraciarse con el fujimorismo y ver si le corresponde en esta oportunidad, cosa que no ha pasado en los 14 meses que tienen de una relación bastante tensa. Y yo, en particular, digo que eso no solo en términos políticos y prácticos es una lectura equivocada, sino que atenta contra un asunto que es fundamental, más bien resguardar un sistema democrático, el derecho de las víctimas de que quienes cometieron atrocidades como las hizo Fujimori tienen que cumplir su pena, salvo que haya consideraciones que no son estas, que más bien se están acomodando para tratar de tener un desenlace político, piensa el presidente, favorable. Y hay varios entusiastas, dicen, alrededor del presidente, que ya están operando en relación a ese tema, pensando en que van a ser bien correspondidos. Bueno, ya se les ha dicho en varias oportunidades, y miren dónde han terminado. Son las 7:23 de la mañana. Brevemente, Carlitos, si me permite, solamente para decir, ayer escuché a Laura Grados de Útero.p, es un portal muy interesante, que tiene mucha información, es muy amena, presentan investigaciones muy interesantes, contar quién es el señor D'Alessio, que es actualmente el ministro de Salud. Realmente un personaje cuya gestión en Centrum, en la Católica, ha sido calificada por la OIT y por el Ministerio de Trabajo como, digamos, una práctica con carácter autoritario, arbitrario, y que constituye una especie de servidumbre moderna, en términos de que sometía a determinados profesores a condiciones de trabajo en las que les pedían hacer investigaciones, cerrar acciones para Centrum, pero al momento que se tenían que ir, les decían que no han cumplido con determinadas horas, cuando él no se las asignaba, y después le metían unos juicios millonarios que ninguno de ellos ha podido pagar. Esto ha llegado al sistema de justicia, ha llegado al Ministerio de Trabajo, y finalmente les han dado la razón a los profesores. Realmente este ministro parece que, no solo por su carácter y su forma de relacionarse, es muy autoritario y vertical, como decía Laura, sino también es un personaje que ha estado caminando por la ilegalidad en relaciones que la propia Universidad Católica ha tenido que definir como fuera de la ley, y han terminado sacándolo de este cargo. Y ese es el ministro de Salud que va a resolver los problemas de salud. Realmente es tremendo que esto esté sucediendo, sobre todo después de que haces una cuestión de confianza y se supone que no tenías que empeorar, sino mejorar
tus posibilidades de gobernar. Tiene la primera ministra y tiene el gobierno que evaluar esta situación, y nosotros la otra semana me comprometo a desarrollarlo con más, a presentarles mayores detalles. Así que ahora sí tengo que irme a la Red Nacional de IDL Radio a hacer nuestro recorrido esta mañana. Soy Glatzer Tuesta y como todos los días aquí en el 104.7 la FM RBC Radio voy a tener el gusto de acompañarlo. Pero espérate, antes que me vaya a la pausa, quiero contarles una cosita chiquita, Manuel, si me permites. Viene en un ratito Carmen González, la doctora Cachetada. Viene porque yo siempre hago eso. Cada vez que ya no entiendo qué está pasando, porque no me da para análisis político saber qué hay, la llamo a ella para que con su especialidad nos pueda ayudar a entender qué está pasando. Y vamos a centrarnos hoy día básicamente en Keiko, en Kenji, qué está pasando con el fujimorismo, quién representa a qué quieren, por qué se están comportando así y qué cosas están pensando a futuro, en base a, por supuesto, su mirada especializada, que nos va a ayudar muchísimo seguramente. Ella viene en un ratito para conversar en detalle sobre eso. Y más adelante vamos a hablar sobre algo que a mí me parece muy importante, que es fundamental, porque ya se aprobó en la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República un predictamen para el uso del aceite de cannabis, que tanto bien le está haciendo a muchísimas personas en nuestro país, y es absurdo que a estas alturas todavía se siga persiguiendo a quienes, por mejorar las condiciones familiares en términos de las dolencias severas que hay producto de algunas enfermedades, estén persiguiéndolas inclusive judicialmente. Me parece realmente atroz. De eso vamos a hablar más adelante también, así que el programa está excelente. Vamos a una pausa, regresamos un instante con la Red Nacional de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:26 de la mañana. Vamos a hacer rápidamente nuestro recorrido por las regiones, pero antes quiero decirles que frente a la pregunta que hicimos el día de ayer, ¿crees que la relación Ejecutivo-Congreso mejorará con la reunión entre Mercedes Arauz y Luis Galarreta? Sí, 24%, no 76%. Les hago la pregunta para el día de hoy, para que ustedes puedan participar esta mañana. ¿Usted cree realmente que se está cocinando el indulto a Alberto Fujimori? ¿Usted cree que se está cocinando el indulto a Alberto Fujimori? Coméntelo a través de nuestras redes sociales el día de hoy. Pero mientras usted va comentando a través del Facebook o a través del WhatsApp al 9975748815, 9975748815, le vamos a hacer un recorrido por la región gracias a la Red Nacional de IDL Radio. La iniciamos en Huancayo, en la región Junín. Ahí está Efraín Rojas, colega y gran amigo con información. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Glatzer? Muy buenos días. En la ciudad de Huancayo, el dirigente regional del SUTEP, Rangel Mateo Blas, ha señalado de que es injusto la política de gobierno que intenta perjudicarlos económicamente. Han congelado los sueldos de más de 5.000 profesores de la región, y esto es un atentado contra el derecho a la alimentación de sus niños y de su propia familia. Lo que han pedido al gobierno regional, haga las gestiones para descongelar estos dineros que pertenecen al mes de agosto para que no puedan ser afectados económicamente. Tenemos información de que ellos están en viaje hacia la capital de la República en una comitiva con algunos funcionarios del gobierno regional para alcanzar justicia y dar las explicaciones respectivas a los entes como el sector de Economía y Finanzas y también del Ministerio de Educación. Desde Huancayo, para IDL Radio, Efraín Rojas. Muchísimas gracias, Efraín, por esa información desde la región Junín. Vamos ahora a la región Ucayali, en Pucallpa. Cecilio Soria con información. Cecilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, Glatzer Tuesta. Esta es la información desde la ciudad de Pucallpa. Bajo el lema Amazonía Viva, Humanidad Segura, hoy 22 de septiembre se realizará la Marcha por la Amazonía, la cual se desarrollará simultáneamente en los 9 países que comparten el territorio amazónico. El pedido común es exigir a sus estados frenar las agresiones hacia la Amazonía y sus poblaciones. El Perú se sumará a esta medida, el cual será ejecutada y acatada por las organizaciones indígenas de la Amazonía que se aglutinan en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESET.
Habló Cecilio Cera González para IDL Radio desde la calurosa ciudad de Pucallpa. Muy buenos días. Permiso. Muchísimas gracias, Cecilio, por esa información desde la región Ucayali, desde Pucallpa específicamente. Nos vamos ahora a la región Ayacucho. Ahí Mario Zenita Oya, colega y gran amigo, está ya en comunicación con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaser. Un gusto saludarle aquí desde la ciudad de Ayacucho y también desear éxitos y felicitaciones. Ahora ya está en RBC Radio una nueva señal en el dial y esperamos naturalmente que IDL Radio siga empoderándose en todo lo que es una información plural y transparente. Bueno, esta es nuestra información desde Ayacucho. Ante los recientes casos de 4 muertes maternas, el Instituto Regional de Mujer Ayacuchana, bajo el lema de Mujeres Unidas, no más muertes maternas, han solicitado a las autoridades de la Dirección Regional de Ayacucho establecer y disponer alerta a nivel de la región Ayacucho y fortalecimiento de los equipos de redes y microredes a fin de garantizar la atención a mujeres gestantes y evitar las muertes maternas, como se señala, de 4 durante los últimos días en esta región ayacuchana. Celina Salcedo, presidenta del Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, manifestó que solicitó el apoyo de los congresistas de Ayacucho y para lo cual también solicitó de manera especial a la congresista Tania Parión a fin de que gestione al más alto nivel y se evalúe la situación de la salud materna en Ayacucho. Reportó para IDL Radio Mario Zenita Goya. Muchísimas gracias, Mario, por esa información desde Ayacucho. Hemos terminado así nuestro recorrido esta mañana por las regiones. Vamos a ir ahora a una pausa y cuando regresemos, Carmen González viene en nuestro auxilio. Nos va a contar y decir qué está pasando porque hay cosas que ya no llegamos a entender. Así que ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Porque es mejor prevenir que lamentar, RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir, trae para ustedes La Hora Médica, con la dirección general del staff de médicos del doctor José de Caros Cuadros y la conducción de Juan José del Castillo, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, consultas en vivo, orientación personalizada, consejos y tips que te servirán para mejorar tu salud y la de toda tu familia. La Hora Médica, porque es mejor prevenir que lamentar. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:32 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos ahora en RBC Radio. Estamos, la verdad, muy contentos y doblemente contentos porque ha venido esta mañana a visitarnos Carmen González, que no solo es una excelente profesional, sino es una gran amiga de este programa. Y quiero solamente decir 3 cosas en relación a Carmen para nuestros oyentes, que de repente algunos son nuevos. No porque no la conozcan, sino porque es lo que pienso. Es una excelente profesional, dice las cosas con claridad, una claridad que creo a veces no existe en general. No, y en segundo lugar, quiero decir otra cosa, que tiene una capacidad de comunicación muy, muy interesante que hace que la gente realmente comprenda qué cosa es lo que está pasando. Y esa combinación hace que para nosotros sea una excelente invitada. Gracias. Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, contenta de estar acá, contenta de tener un espacio donde puedo unir mis conocimientos psicoanalíticos, los conocimientos del mundo interno de las personas con el quehacer político. Sí, que es, digamos, lo que tus colegas no suelen hacer tanto, por consideraciones de distinta naturaleza, válidas todas en general, pero felizmente alguien como tú sí lo hace para beneficio de los periodistas. Lo que yo digo son hipótesis, sin duda, pero por ahí vamos. No, sin duda, pero digamos, son señales que lo que hace la gente es identificarlas en el comportamiento de los políticos, pero claro, no tiene a veces la posibilidad, como yo, de ordenarlas de alguna manera que le permita perfilar y caracterizar bien a los personajes. Y tú nos das esa ayuda. Bueno, a ver, vamos a comenzar hablando, no creo que nos dé el tiempo para más porque la situación es un poquito compleja, sobre la situación vinculada a Fuerza Popular, pero a esto
estas tensiones y pleitos muy serios que hay entre Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, que son dos hermanos. Una cosa que quiero decir en este comportamiento es el papel que han cumplido otros. Cuando yo veo, por ejemplo, a Becerril, veo a el señor Salaverry, a la señora Bartra, a la señora Alcorta, ya no solo cuestionar a Kenji porque es un disidente, sino, digamos, por ejemplo, Salaverry ha dicho: es ese mismo joven adolescente que jugaba con su perro Puñete. Esa afirmación de alguien que no está en el pleito, porque no es el hermano de Kenji, que ya diga esas cosas, a mí me da la impresión que han pasado una línea. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos pasan la línea? Keiko se lo permite, ya ellos hablan por Keiko, ellos se mandan por la libre. ¿Por qué este comportamiento ha variado tanto? Cuando nosotros decimos alguien no ha procesado un problema, es como lo vemos en la vida cotidiana. De repente una tía por ahí sigue llorando porque murió su papacito hace años, todavía no acepta de que ya es una realidad. Entonces yo creo que Keiko Fujimori no ha aceptado la realidad de que no es presidenta. Ella no va a hablar con el Papa, ella no está sentada en Palacio, no es presidenta, pero le es muy duro reconocer eso, porque para poder reconocer pérdidas, momentos difíciles, tienes que tener tu coraje y fuerza para aceptar, sí, pues perdí y tuve mis problemas, ¿no? Mis fallas también. Bueno, asumir, digamos, su real situación frente a, digamos, lo otro que era una posibilidad. Mira, la realidad, eso es lo que al individuo hace que progreses en la vida o no, la realidad, aceptar. Hay diversos niveles de realidad que no aceptas. Por ejemplo, un loco no acepta la realidad, cree que la taza es su papá. ¿Entiendes? Entonces, todas las patologías, todas las formas de ser que perturban tienen que ver con la no aceptación de la realidad. Entonces, ella no acepta y está muy colérica porque no acepta la realidad, cree que se le han robado la presidencia, etcétera. Y entonces se ha rodeado esa rabia tan grande que tiene cualquier persona que no acepta la realidad, que muchas veces es llanto, no es el caso de ella, pero que debajo hay una impotencia, porque es impotencia, rabia con impotencia, lo tienen sus asesores. Y entonces tú te reúnes con gente como tú. Entonces ella se reúne, tiene sus principales allegados, son fuerza de choque. De acuerdo. Tú tienes a Becerril, ha salido en Hildebrand, en camiseta, dirigiendo, sudando, dirigiendo un desalojo. Pues es eso un no, cualquiera no. Claro. A ti te dicen o a mí, no, yo no podría hacer eso, no nos da el alma para eso. Pero él, perfecto. Luego tú ves a Alcorta, que es una señora que no tiene creatividad ni inteligencia, sino es una fuerte choque, habla de pechar, pero a la vez sirven a su patrona. Por eso es que cuando aquí en tu programa Alcorta dice de que bien merecida está la cárcel para Fujimori, porque le salió su parte más genuina, que la tiene, entonces le sale el miedo y entonces pide perdón, ¿no? Disculpas. No, igual que Yesenia también. Pide perdón también. Claro, y hay una diferencia, digamos, porque hay una diferencia. Disculpa, Carmen, no puedo llegar a la reunión que teníamos, pero otra cosa es perdóname. Perdón, ¿no es una cosa humillante. Uno se imagina perdón a alguien arrodillado ante Dios, si es creyente. Pero tú no haces, a tu hijo, perdón, papá. No, hijito, analiza lo que pasó. Pero tú no dejes que nadie doble la rodilla ante ti. ¿No es cierto? Ya, pero ella parece que no solo permite, sino que esa es la relación que ha establecido. Ellos saben, intuyen, y esto deben estar escuchándolo los congresistas, ellos en su fuero íntimo intuyen la dureza de Keiko Fujimori. O sea, no tiene que decirlo ni expresarlo, sino ellos la intuyen, la huelen y finalmente actúan en relación a eso. Y entonces, como intuyen esa fuerza, saben que los va a deshacer. Entonces, aun cuando no lo haya dicho, aun cuando diga lo contrario, entonces ellos doblan la rodilla. Por otra parte, por ejemplo, ¿quién trabaja con ella? Cuando Salaverry menciona un episodio de que el chico jugaba con un perro. Episodio que el propio Kenji ha dicho que fue triste, doloroso, que lo han bulleado por eso. Pero en la adolescencia nada está terminado, o sea, no podemos decir, porque lo que está diciendo es que es un perverso. No, los adolescentes están formándose y todos hemos tenido problemas y no está formada la identidad. Entonces me parece, el golpe ni en box se permite, porque no te permiten un golpe en el abdomen porque no hay músculos que te lo sostengan ni huesos, no hay huesos. Entonces, por eso es que no se puede dar el golpe bajo. Tú das el golpe cuando el otro tiene capacidad de defenderse, pero ¿qué se va a defender cuando era un niño
O sea, lo deja así. O sea, es un golpe bajo que denigra a quien lo dice. De acuerdo. Ahora, Carmen, quiero regresar al origen. Tú dices que Keiko no ha reconocido, le gustaría estar donde está Pedro Pablo Kuczynski. Y que tiene rabia, la tiene contenida, impotencia. Pero entonces ella no le expresa públicamente, no sale ella ni a hablar ni a dar entrevistas, sino que esa la transmite, la extiende, la exterioriza a través de sus de los allegados. De sus allegados. Donde ninguno es una persona con tranquilidad, con serenidad. Ya tú ves, Chacón también tiene su nivel de agresión. Y los que no son tan públicos como Ana Vega y Figari también. ¿No es cierto? Porque Figari, acuérdate esa imagen en Arequipa un día, cuando los reporteros le empiezan a preguntar, va y le quiere meter un cabezazo a un reportero. Claro, pero además otra cosa, todos han pasado, la gente que dice somos de Fuerza Popular, casi todos han pasado de otros partidos. Galarreta mismo. Sí. Muchas veces, ayer yo lo pensaba si debería hablar de Galarreta porque tiene una minusvalía, pero la gente que esté escuchando tiene que saber que cuando tenemos todos tenemos minusvalías, pero cuando la minusvalía es muy notoria y muy fuerte, la persona genera mucha cólera interna. ¿Por qué los demás están bien y yo no? Y eso, si es que no está trabajado, se va a reflejar en cólera. Galarreta es una persona sumamente colérica. Entonces, no son unos políticos, pese a que entre ellos se alaban, que dan serenidad, que nos hacen que el pueblo avance viendo la realidad. Rosa Bartra es un caso. Sí, ahorita vamos a estar a Rosa Bartra, pero quería preguntarte todavía sobre entonces, lo que son estos personajes que tú has descrito son una extensión de Keiko, son funcionales a Keiko, a lo que Keiko quisiera hacer, ellos eso se intuye. Sí. Pero entonces, eso quiere decir que esa subida de tono, porque al comienzo decían, Kenji es un disidente, no podemos permitir la disciplina, pero ahora ya lo empiezan a insultar, a atacar. Keiko está de acuerdo con eso entonces, y alienta que sigan en ese tono. De todas maneras, pero además se olvida ya en ese momento de la fraternidad, porque tú primero, antes de ser hermano, eres ser humano, tienes una estructura de 0 a 5 años. Y probablemente ella, por su historia, habrá visto al padre duro, cruel, porque lo que le hizo a Susana Iguchi nos dice el nivel de crueldad, que además potencialmente lo tenemos todos, pero en algunos se desarrolla, pues. Entonces, ese nivel ella lo ha visto, y entonces, ¿cuántas veces en su hogar debe haber visto a un padre que en los niños, cuando el padre es violento, cuando el padre es cruel, el niño siente que lo van a matar, porque el niño está polarizado. Claro. Entonces ella, en su esencia, mi hipótesis es que no siente que no existe si es que no se siente que ha ganado. Perdedora no existe. O sea, ella solo existe con poder. Con poder, para poder, pero ¿por qué? Por la poca riqueza emocional que tiene, porque también ella tiene que haber sido víctima de Alberto Fujimori, que no se puede decir que no ha tenido rasgos de crueldad. Cuando se pasea delante de la gente que está muerta del MRTA, es cruel, no cualquiera lo hace. Una persona con sentimientos nobles no puede pasear ante los muertos, ¿me entiendes? Una persona con nobleza de espíritu a su compañera de toda la vida no la va a sacar, no le va a cerrar la puerta, no la va a torturar. Claro, y entonces eso lo ha captado. El hecho político vinculado a lo familiar, de haberla convertido a Keiko, digo, en esa época temprana, en los 90, como primera dama, porque a ella se le nota como que, claro, la fuerzan a hacer un papel que él necesitaba en ese momento para aparentar que no pasaba nada. Ya que ahora después a ella le empiece a gustar el tener ese poder, y es una, digamos, consecuencia de eso. Pero eso también la marca, entonces. Pero además tú ves el trato que le da, ¿no? Porque tú ves una niña de 4 años, querida y admirada por el padre, camina con sus colectas bien derechitas. Acá no. Ella yo la vi en un video donde él, Fujimori, la jala y la pone delante, como decir, tú eres la primera dama, y ella un tanto asustada. Sino que me da la impresión, lo que he dicho hace muchos años, que en el camino, esta parte dura del padre se ha apoderado de ella, y ella tiene la parte dura una parte autoritaria, dictadora de Alberto Fujimori, ¿no? O sea, ella ha tomado esa parte de Alberto Fujimori. Claro. Ojo, para que nuestros oyentes entiendan, esto es una consideración que está haciendo Carmen González, y le agradecemos por eso, básicamente teniendo en cuenta su especialidad. No es una consideración política. No. Es lo que ocurre con los niños. Si tú a un niño lo maltratas, y esto sirve para tus oyentes, el niño tiene tanta rabia de tu maltrato que fabrica, si Glatzer es agresivo, él fabrica un pequeño Glatzer dentro.
adentro. Claro. Entonces no lo puede sacar con el padre, pero lo va a sacar con la sociedad o con él mismo. Entonces ella ha desarrollado un Alberto Fujimori dentro. Entonces al principio luchaba por el padre, pero había dentro de una niña, hija de Alberto Fujimori, pero también había un Alberto Fujimori, y en el tiempo se ha potenciado, y ella es Alberto Fujimori, lo que vio en su casa. Ajá. Que son las peores partes de Alberto Fujimori. Y Kenji Fujimori, digamos, en esa descripción y ese análisis que tú haces, ¿qué parte de Fujimori es? Porque hoy se muestra a él, digamos, como más cercano a su padre, que ama a su padre, que quiere sacarle de la cárcel, que cuestiona a su hermana porque ella no le tiene el cariño a su padre para sacarlo, en fin. Si recordamos al chinito del tractor, era un chinito sencillo. Él, los japoneses eran gente de pueblo. Además, por algo, él hizo agronomía. Tiene que haberle gustado la naturaleza. Él tenía un padre que se dedicaba a las plantas. Entonces, yo no estoy de acuerdo con Alberto Fujimori políticamente, no quiere decir que deje de reconocer que todos tenemos aspectos sanos también. No existe el malvado y el bondadoso. Todos tenemos de todo. Y tú dices que en el caso de Alberto Fujimori era tiene un aspecto su manera sano de relacionarse con la gente, la cercanía con la gente. Claro, hay que darnos cuenta de que por algo existe agronomía, va a la escuela agraria, le ha gustado el campo, le ha gustado las plantas, le ha gustado el agua, y además se ha mimetizado muchas veces con la gente de pueblo. No, y la gente lo recuerda, hasta ahora tienen su almanaque de esa época colgado en la pared. Si la gente se da cuenta, no es lo mismo el chinito que se sonreía al duro y cruel, ¿no?, que estaba sentado con Montesinos. Son como dos aspectos. De acuerdo. Fue perdiendo la parte más sana de él, más no solo amable, la parte más humana, la parte que se sensibiliza frente al dolor humano. Lo fue perdiendo Alberto Fujimori. Pero esa parte me da la impresión que la ha rescatado Kenji. Porque cuando hay dos, a veces tú te identificas con un padre o lo interiorizas. Cuando el padre lo has visto duro y cruel en tu casa, también ha sido lindo, pero el niño registra lo peor porque es muy fuerte. Entonces él se convierte, tiene una parte donde es el padre y en algún momento va a sacar esa crueldad. Kenji. Keiko, en ese caso. Por eso, Keiko. Pero eso es Keiko. Pero Kenji, date cuenta que muy chico, además el padre usualmente en esta sociedad tiene una identificación con el segundo hijo, varón, porque el primero se pega a la madre y muchas veces, no digo que sea una norma estricta, el segundo hijo está más cercano al padre porque ve ocupado a la madre con el hijo mayor. Claro. Entonces él ha tenido un acercamiento a su padre y él, al ver al hijo separado de la madre, prácticamente él ha sido su papá también y quien le ha dado ternura a Kenji. Por eso entonces le ha dado lo mejor de él a Kenji. Es otra cosa porque él hace poco, Kenji Fujimori ha publicado fotografías de él con su padre y dice: aquí mi padre enseñándome el campo, aquí con mi padre haciendo la tarea, aquí con mi padre recogiéndome el colegio. Es decir, la relación que su padre estableció con él la ha interiorizado y ha sacado lo mejor de él. Por ejemplo, si mi papá es alcohólico, pero conmigo es lindo y bueno, entonces yo digo, pobre mi papá, y yo no voy a ser alcohólica, pero si mi padre además me agarra patadas, yo voy a ser finalmente como él, porque me va a producir ir adentro sus abusos. De acuerdo. Entonces me vuelvo como él. Y eso ha pasado con Keiko. Claro, entonces con Kenji. Con Kenji, digamos, Keiko, el lado bueno y el lado oscuro. Claro, entonces yo creo que los dos representan a Alberto Fujimori, los dos aspectos de Alberto Fujimori. Kenji tiene la parte más sana que tenemos todas las personas, el amor a la naturaleza, lo humano, el amor a la gente de pueblo, lo habrá acompañado en sus viajes. Y Keiko ha sacado la parte más inhumana, más cruel. Y como tiene una rabia, entonces tiene un grupo que es funcional. Tú te buscas a los amigos como tú pones cercanos a la gente como tú. Entonces los dos, no me llamaría la atención de que esto fue... que si bien es genuina la actitud de Keiko, porque responde a su mundo interno, y también responde a su mundo interno lo que vemos de Kenji,
esto haya sido manipulado, maniobrado, diseñado por el padre, que es un matemático, para que mucha gente o esté de acuerdo con Keiko o con Kenji y finalmente el fujimorismo acumule cifras de votación, acuerdo, ¿no? Ojo, insisto, porque digamos hay comentarios también que dan cuenta de que agradece muchísimo que esté Carmen, que nos ha explicado con tanta claridad, pero no estamos haciendo una valoración política de dos personajes que digamos en adelante quieren seguir siendo protagonistas de eso, sino por qué hoy día está en medio de esta tensión y por qué cada uno actúa y qué cosa está en su interna, ¿no es cierto?, para actuar de una u otra manera. Pero además acuérdate tú que Alberto Fujimori amaba a su padre, habla bien del padre, y entonces Kenji también es como su papá, quiere a su padre, ¿no? Sí. ¿Entiendes? No, además las afirmaciones que él hace de yo sí amo a mi padre, yo quiero a mi padre. Claro. Y cuando es tú lo escuchas único a Kenji, que ha tenido esa criatura claro, desde pequeño. Y tú escuchas a Keiko, y lo que sientes es que está forzada a decir que quiere a su papá. Claro, no se le nota genuina. Claro, la gente tiene que entender que es diferente hablar a verbalizar. Ajá. Habla así todo lo serio, sin alma, pero pronuncia las palabras, pero es diferente a verbalizar. Cuando tú verbalizas, hablas con la entraña, y si las personas se dan cuenta, podemos saber qué políticos hablan desde el alma o qué políticos hablan de la garganta para afuera. Sí, y ahí entonces quería... él habla entrañablemente del padre. A Keiko nunca le he visto con emoción. Eso no quiere decir, yo como terapeuta sé que ella es víctima de su historia, ¿me entiendes? Y eso es importante que la gente se dé cuenta, pero políticamente al país le hace falta humanidad y sensibilidad. Que ella no expresa, digamos, la manera como actúa para comenzar a no reconocer que ha perdido una elección. En este país, de acuerdo, todos tenemos un Caín y un Abel, entonces necesitamos que la gente que llega a política despierte las mejores emociones. ¿Quién en su casa no ha tenido problemas con sus hijos, entre ellos o con tus propios hermanos? No, sin duda. Entonces necesitamos saber que todos tenemos un Caín y un Abel, pero los políticos que son líderes son los que tienen que potenciar las mejores emociones, y no está haciéndolo Keiko. Keiko nos está enseñando que al hermano hay que liquidarlo, hay que destrozarlo. Sí, pues. Y eso es una pésima enseñanza. No, imagínate, además porque quiere ser presidente. Claro. Imagínate que esos odios manejen su accionar cotidiano. Además, va a terminar destrozando a todos o desapareciendo a los enemigos. Si Atahualpa Yupanqui decía de que un amigo es uno mismo, pero con otro pellejo, imagínate que sea tu hermano. Y hoy ha perdido 2 veces, hermano, tú tenta. Son jóvenes, podría ir estar en el 28, no sé en qué año, pero no. Si no tiene el poder, se muere. Sí. Pero por sus propios déficits emocionales que tiene. De acuerdo. Acá no hablamos de bueno ni de malo. Ahora, la relación, porque Keiko tiene un entorno, digamos, que además se hace llamar la mototaxi, andan en mototaxi. Y eso me llamaba a mí un poco la atención, porque digamos no dicen somos un tráiler, somos un jeep, somos algo fuerte. Un van, ¿no? No, somos un Ella inconscientemente sabe que su grupo es un grupo, como son las mototaxis del país, producto de poco recurso económico, que ya están que se caen. Frágiles, hay una fragilidad. Ella sabe que es un grupo frágil y sabe que nunca va a ser entonces presidenta. Por lo tanto se reviste de bravuconada. Pero para toda su fuerza de choque es su última oportunidad, porque si sale Kenji o cualquiera ya no van a tener lugar. Entonces es ir hasta las últimas consecuencias, y no se están dando cuenta que justamente por ser su última alternativa que tienen son estos años de demostrar que son estadistas, pero no lo que están mostrar las uñas, las garras, ¿no? Dos cositas, tenemos algunos minutos todavía. Tú mencionas, yo te hablaba del entorno más cercano, esto el mototaxi, Ana Vega, Figari, Torres, Alcorta, etcétera, pero también tiene un grupo importante que es parte de Fuerza Popular, pero no tiene esa cercanía con él. Y entonces, esa manera de relacionarse, por ejemplo, Yesenia Ponce, ¿qué expresa en términos de cómo se relaciona con Keiko? Porque, digamos, yo creo que lo que mantiene a la Fuerza Popular junta ahora es como el miedo, ¿no es cierto? El temor. El temor. Pero yo quiero decir a toda la gente que esté escuchando que todas las emociones son de 0 a 5 años. Y entonces, cuando tú tienes miedo a tu jefe, a la autoridad, no es a ellos. Ellos están activando, estás colocando en ellos el miedo que has tenido en la infancia. Entonces, yo creo que la gente que en este momento le tiene temor a Keiko Fujimori es porque en la infancia tienen que haber tenido padre o madre autoritarios con ellos, con sus hermanos, y entonces están exacerbando ese miedo y no se dan cuenta de que el miedo no conduce a nada, porque el miedo finalmente es odio.
tú odias a quien te da temor. Sí, pues. Entonces eso puede revertirse en cualquier momento. Y eso, ¿no?, se expresa en Yesenia Ponce, ¿no? Claro. Porque ella dice, mira, esta mujer lo que nos está diciendo es que dejemos de hacer obra para nuestros pueblos por su capricho. Claro. Entonces empiezas a generar una sensación en contra de esa manera autoritaria de relacionarse también. Pero después se le exacerba el terror de ser nada, si es que no está allí. De acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que le vincula, lo que le mantiene colgada de esa única posibilidad que tiene de estar en la política? Claro, es la vida, vivo o muero. Porque si tú ves en la bancada de Fuerza Popular, pasa en otras bancadas, pero creo que ahí se expresa con más nitidez, esa gente no podría haber sido nada políticamente si no llegaba con Keiko. Claro, también. Tú la ves, no recuerdo ahorita esta joven que sale y ahora, la Donaire, sí, tú la ves treja, que tiene estructura, por eso pudo salir. Tú la viste a la que era fiscal, no recuerdo el nombre. Vilcatoma. La Vilcatoma, tú las ves con estructura, desde que tú ves caminar a la Donaire, a la Vilcatoma, tú ves que tienen una estructura, porque hasta en el caminar tú notas si es que está por dentro bien formada y bien estructurada. Claro. Los demás son unos ignotos, nadie los conoce. Sí, pues. Porque han llegado, no interesa por qué. Porque hay gente cuestionada, gente que está con la ilegal, pero se lo debe a Keiko. Se lo debe a Keiko y se somete a su mandato autoritario. Que se lo debe a Keiko, pero en el fondo no. Lo que pasa es que en ese momento han hecho un enganche, pero estoy seguro que cada uno de ellos puede tener potencialidad para trabajar y no solo con lo mejor, sino hay que despertar no lo peor, sino lo mejor de ellos al servicio del país, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa que quería preguntarte, que también están diciendo aquí en las redes, tiene que ver con si sale Fujimori, ¿qué pasa? ¿No es cierto? En este esquema que tú has planteado, que ya es una posibilidad. Gilligan en su texto hoy día ya publica parte de los informes, dice que van a decir que se ha ido PPK a hablar con el Papa para después venir y en medio de lo que resulte el partido Perú-Argentina van a sacar a Fujimori. Pero la pregunta es, Fujimori fuera, ¿qué hace medio de estos dos hijos peleando? Yo voy a analizar como si fuera una hija que ha tenido, que el padre no está y ella incorpora al padre, ¿no es cierto? Si fuera una persona, ella, que ha procesado todas las emociones de odio y de amor frente al padre y a la madre, entonces podría él salir y no le va a exacerbar sus miedos, no va a exacerbar. En cambio, como ella no ha trabajado internamente sus emociones, cuando vea al padre, solo de saber que está fuera, ella va a regresionar y va a perder su fuerza. Esa es mi hipótesis. ¿Cómo regresionaría una persona como Keiko? Es decir, va a perder esa agresión, ese autoritarismo, porque ya vino el jefe, no del partido, sino el jefe que ella tiene dentro. Claro, o sea, digamos... Llega su papá. Claro. Ella vuelve a ser la hija. Esa es mi opinión. Ya, de acuerdo, pero eso no por una consideración basada en que Alberto Fujimori sale para tratar de ocupar ese lugar, sino que porque ella regresa. Ella regresiona. Ella como que se pone a la banca y dice que es el titular. Porque los seres humanos regresionamos cuando no estamos bien estructurados. Cuando tú tienes claro de que tú en la infancia le tenías miedo al padre o a la madre, pero que ya pasó esa etapa y que estás en otra, pero reconoces tus odios infantiles, estás avanzando, pero ella no tiene un trabajo interno, entonces solo de verlo al padre, en mi opinión, va a regresionar. Ya, y lamentablemente tengo que ir terminando, Carmen, pero hay una cosa que quería preguntarte sobre una nueva figura política que es Rosa Bartra. Yo te quería preguntar por eso, porque digamos, mira el dato, su asesora principal es Marta Chávez. Entonces, de ahí a mí el dato político me jala, ¿no es cierto? Pero cuando he visto sus presentaciones públicas, mira, no se despeina, no sonríe, no sé, pero dice cosas muy duras, ella tontea a los periodistas, esa es mi opinión, ¿no? Sí me gustó una entrevista que le hizo Carlos Villarreal, donde no lo tonteó y donde realmente pudo él decir cosas, ¿no? Yo creo que ella es un personaje que comparte con Marta Chávez la agresividad, pero a Marta Chávez es más desarrollada. A Marta Chávez tú le ves la cara ella muestra lo que es. En cambio, esta señora, mi hipótesis es que debe haber tenido mucho miedo en la infancia, tiene una agresión brutal, pero es como que es una catarata que sale como un hilito de agua, pero con una potencia y una fuerza, pero además ella me parece que es una típica como sí, que se llama como sí. Las personas
que parecida, pero en otro estilo a Tulio, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Marco Tulio Gutiérrez. El de la revocatoria. Claro, por ejemplo, a él le dijeron, ¿cómo es posible que un pintor de brocha gorda haya dado plata? Pero no denigre a los pintores. El pintor trabaja, es un hombre maravilloso. En este Perú hay miles de pintores. O sea, se va por otro tema. No pasa por el centro de la circunferencia, sino se va por la tangente. Entonces, ella se va a la tangente permanentemente. Por ejemplo, indignada Milagros Leiva le dice que cómo es posible que han gastado en el Congreso 9.000 soles en turrones. Jamás Rosa Bartra no tiene la capacidad de reconocer error. Está su mente preparada para, de costado, decir cosas reales, pero que no tienen que ver con el problema. Entonces le dice ella, pero es que en el Perú hay una tradición, hay muchos fieles, ¿y qué diablos tiene que ver eso con que han gastado 9.000? Claro, digamos, entonces, es la típica de irse por la tangente, exactamente. Pero lo dice con tal y es hermosa la tradición. Entonces Milagros Leiva le sigue insistiendo, pero ¿por qué? Es que no se puede negar. Entonces yo pensaba, mientras le escuchaba, bueno, entonces en Navidad vamos a hacer canastitas para todos y el Día de la Bandera regalaremos banderas a todos. En la práctica se estaba botando la plata del Parlamento. Y ya sabemos que en las empresas hay mucho cutreo, como dicen. Sin duda. Entonces ahí estaban haciendo compras, pero no reconoce, en lugar de decir sí, no. Luego le dice, ¿y las canastas? De los congresistas, porque si dice Fuerza Popular de que que aman al pueblo, entonces deberían sacar una norma diciendo nos han dado canastas y ya no queremos más. Pero no, ella responde legalmente. Pero eso está en el pliego sindical, no hemos faltado a la norma, nadie le ha dicho eso. No, además la manera como lo dice, digamos, es una manera, pero mira, yo escuché en la mañana una entrevista que le hizo Villarreal y ella lo cortaba. No lo dejaba hablar, pero le decía, con mucho respeto, y le estaba cortando la palabra. ¿Entiendes? Y luego dice le dicen que por qué razón han puesto en a Rey y a Klimper en el Banco Central, si no tienen las condiciones. Entonces ella dice, bueno, pero Klimper es muy preparado, sí, pero ha tenido un problema, una investigación, pero no hay sentencia. Pero entonces le dice el periodista, pero y entonces, ¿por qué a los asesores de PPK, si todavía no se les ha juzgado, por qué usted los cuestiona? Bueno, yo creo que en este caso hemos elegido bien y hay que darles oportunidad. Sí, siempre hay un argumento racional. No, pero un argumento que suena racional. En un contexto donde el cuestionamiento es otro. Sí, es otro. Entonces es una persona muy que puede confundir. Pero es muy hábil, en términos, digamos, pero eso no es una habilidad. O sea, ella ha venido preparada, su cabeza está preparada para atacar. Por ejemplo, dice, nosotros en Fuerza Popular no especulamos, no atacamos, y la vez pasada dijo, ¿presidente en el Perú existe? No hay presidente. Sí. O sea, lo que he dicho es sumamente peligroso. Más políticos, pero es como... tienes que tener capacidad para poder ver sus juegos que hace, que son juegos psicológicos, producto de alguien con mucho temor. Muy bien. Carmen, lamentablemente el tiempo se acabó. Quiero agradecerte muchísimo por haber venido esta mañana a conversar con nosotros y te voy a invitar más seguido. No de te verdad. preocupes, muchísimas gracias. Quieras, Ojalá muchos de tus colegas salieran a hablar estas cosas con esa claridad. Muchos lo piensan, yo he conversado con varios. Y saben y me nutren, porque muchas veces antes de venir hablo con lo dicen, colegas. Sí. Pero no lo quieren decir en público, porque algunos, yo sí quizás sé por qué. Porque ya soy una mujer mayor, ya mi vida está hecha. Muchísimas gracias, Carmen. Aquí hay siempre espacio para ti. Todas tus fieles oyentes. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa. De un instante estamos aquí en No hay Derecho. Que no te cuenten cuentos. El Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. El diario oficial de la realidad peruana. Hoy en Habla el Pueblo, un programa imperdible. Cristina Fernández de Kirchner rompe su silencio a un mes de las elecciones en una entrevista que dará que hablar. Además, toda la realidad de la prensa y la crisis política de Argentina y su implicancia en el devenir de América Latina. Esto y más en un programa imperdible. Perú y Argentina de cara al futuro. Hoy en Habla el Pueblo, con Ricardo Belmont Casinelli.
El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. ¿A qué hora voy a adentrar yo, señorita? Estoy desde temprano y el doctorcito dijo que... Mire, señor, por favor, tiene que esperar. Espere allí, tome asiento. Yo le aviso, ¿ya? Buenos días. ¿Estará el doctor Quirós? Buenos días, señor. Sí está. ¿Usted se va a atender? Tengo un pequeño dolor en el cuello y deseo consultarle... Claro que sí. Pase usted, por favor, por esta puerta. Señorita, ¿y yo? Ya le dije. Tiene que esperar, señor. Yo le aviso. Todos los ciudadanos tenemos igual derecho a todos los servicios públicos. Nadie puede ser discriminado, no importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. RBC 104.7. La otra forma de vivir. Son las 8:05 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Agradezco a nuestros oyentes que se están comunicando a través del WhatsApp. Lo voy a repetir. Es el 9975-74815. Ahí usted nos puede escribir todos los días durante el programa o mientras dure el programa. Y gracias también a quienes están participando en las redes sociales, en particular en el Facebook Live, donde estamos saliendo en vivo y en directo. Gracias porque nos escriben también desde las regiones. Hay mucha gente que nos escribe de Arequipa, de Moquegua, de Amazonas, de Piura, de Puno. La verdad estamos muy contentos. También en varias de estas zonas estamos saliendo en vivo y en directo gracias a una de las emisoras que integran la red nacional de la radio, que nos permiten tener, por cierto, una mayor cobertura, sobre todo en las regiones. Como hemos llegado recién el lunes aquí a RBC Radio, entonces estamos todavía pensando y programando un poco las entrevistas que vamos a tener las próximas semanas. Porque hay gente que nos lo pide en el WhatsApp, por ejemplo, que entrevistemos a Hildebrand. Ya dije hace un ratito que estamos haciendo esa gestión y, como siempre, será muy grato conversar con él sobre distintos temas que hoy día nos está presentando la coyuntura, pero siempre con él la posibilidad de profundizar en algunos temas hace, creo yo, la diferencia en el análisis, que a veces, digamos, es muy simplón en términos de lo que algunos expresan en varios medios de comunicación, sintonizado por supuesto con lo que los medios quieren escuchar y sobre todo con lo que los medios quieren transmitir. Hoy día hay una entrevista interesante que le hacen en el diario Gestión a el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. La hace Sandra Alvarado, una excelente periodista, colega, y le pregunta varias cosas que a mí, por cierto, me llaman la atención. No porque estén mal, sino porque creo que la Defensoría del Pueblo tiene que incorporar algunos elementos sustantivos para tratar de cumplir su misión y mandato constitucional, que es muy expreso y tiene que ver con la protección y la protección de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas sin ningún tipo de distinción. Le preguntan en esta entrevista, ¿cuál es la mirada de la Defensoría del Pueblo respecto al papel que cumple la minería? Y dice el señor Gutiérrez, los derechos humanos fundamentales como la educación, salud y seguridad ciudadana tienen un costo. Entonces, no hay desarrollo sin crecimiento económico y no hay crecimiento económico sin minería. Bueno, digamos, suena razonable en un país que ha sido bendecido con los recursos naturales. Lo que nos toca es administrarlos correctamente para tratar de promover no solo el crecimiento económico, sino la mejora en los índices de desarrollo humano de las personas en todo el país, sobre todo aquellas que viven en las zonas donde se desarrollan y producen estas actividades, que en la mayoría de los casos, como la minería, son, por cierto, extractivas. Pero dice, ¿es vital la minería? Le preguntan. Sí, debemos apostar por la minería, pero por una nueva minería que respeta y hace viable los derechos humanos. Solo habrá desarrollo económico si aprovechamos nuestra ventaja competitiva en el mundo de la minería. Entonces, él hace una afirmación que también es correcta. Hay que hacer una minería que sea responsable,
pero inmediatamente regresa a la importancia de la minería para el crecimiento económico y para tener caja, y dice desarrollar y proteger algunos y que se generen las condiciones para ejercer otros derechos como la educación y la salud, pero no se detiene en algo que para la Defensoría siempre ha sido una preocupación importante y que tiene que ver con los asuntos relacionados con los derechos fundamentales de las comunidades que están ubicadas ahí donde se desarrollan estas empresas, que no solo tienen, digamos, un punto de vista probablemente distinto al defensor del pueblo, pero que tienen a la base, digamos, un nivel de desconfianza por las cosas que han sucedido en esas propias regiones en los últimos años, donde lejos de mejorar su vida cotidiana, lo que han sentido es, digamos, un mayor abandono y la pobreza no se ha revertido, y la posibilidad de acceder y ejercer otros derechos como la educación, la salud y otros no ha cambiado. Por lo tanto, hay un desfase ahí. Pero, sobre todo, creo yo, el defensor del pueblo, ya que en el Perú, esta institución en los últimos años ha venido sosteniendo que, si bien es cierto, el crecimiento es bueno, que la minería está bien y que las otras industrias extractivas deben desarrollarse, actividades productivas deben desarrollarse, tienen que hacerse respetando el medio ambiente, respetando los derechos fundamentales de las personas que viven ahí, no criminalizando a quienes protestan porque no están de acuerdo con la actividad minera. La Defensoría del Pueblo en todos sus informes lo que dice, y siempre ha puesto énfasis en eso en los últimos años, que la conflictividad social que está en muchas situaciones asociada al desarrollo de las empresas, sobre todo mineras, es un asunto que tiene que resolverse. Pero el señor Walter Gutiérrez no menciona eso como problemas importantes, y lo que hay que tratar de hacer es justamente mejorar ese tipo de relaciones para que también, si quiere mirarlo uno de términos más prácticos, estas industrias o estas actividades sean sostenibles en el tiempo. No solo se puede ver el crecimiento económico o la importancia de determinadas actividades en base a los recursos que le dan al Estado, y sino procurar que el Estado mejore la administración de esos recursos, pero sobre todo que esas actividades no estén de espaldas y en contra de los derechos fundamentales de las personas que viven en las zonas aledañas. Y ese es un asunto que a mí me preocupa. Yo he venido invitando al señor Walter Gutiérrez desde que era candidato a la Defensoría del Pueblo. Antes, cuando estábamos en otra radio, iba con mucho interés y por supuesto teníamos conversaciones interesantes en muchos temas. Pero ahora que él es un funcionario público no he tenido la posibilidad de entrevistarlo todavía. Así que aprovecho este momento para tratar de, o para invitarlo concretamente y poder hacerle pública esta invitación para que ojalá la próxima semana, cuando tenga tiempo, pueda venirse y conversar de este y otros temas, donde la verdad yo tengo mucha preocupación de cómo la Defensoría del Pueblo está actuando. De hecho, ha habido deserciones, hay gente que está saliendo de la Defensoría del Pueblo, que no solo está muy capacitada en algunos aspectos, sino que además, digamos, ha sido maltratada en alguna medida también. Entonces, ojalá pueda conversar con nosotros aquí en unos días. Son las 8:12 de la mañana. Carlitos, ¿qué te parece si hago una pausa breve? Porque, digamos, nuestros invitados han demorado un poquito, van a llegar creo que hoy en un instante, y mientras resolvemos eso, regresamos ahorita en un momentito. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¡Lucha! Hoy en Habla el Pueblo, un programa imperdible. Cristina Fernández de Kirchner rompe su silencio a un mes de las elecciones en una entrevista que dará que hablar. Además, toda la realidad de la prensa y la crisis política de Argentina y su implicancia en el devenir de América Latina. Esto y más en un programa imperdible. Perú y Argentina de cara al futuro. Hoy en Habla el Pueblo, con Ricardo Belmont Casinelli. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Buenos días, señorita. ¿Usted es el que viene para el puesto de administrador? Sí, soy licenciado en administración. No se moleste, joven, pero usted está en silla de ruedas. Y la verdad, aquí nadie puede estar ayudándolo a cada rato. Pero no es problema. Además, aquí no hay rampas. Todas las cosas están hechas para gente normal, pues,
qué pena. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades para estudiar, trabajar y divertirse como lo hacen todas las personas. La discapacidad no es incapacidad. Tus derechos no se tocan. Son las 8:15 minutos ya de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Voy a comentar algunas de las cosas que ustedes dicen en los comentarios que hacen a través de las redes sociales, en particular del Facebook. Coincido, Ruth Karina, lo que dice, bueno, ya lo compraron, es defensor de las mineras, que cambie de nombre su cargo. Digamos, coincido en lo segundo, en el sentido de que el defensor del pueblo no es el presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Digamos, y voy a frasear algo que mi colega y amigo y un gran constitucionalista como Juan Carlos Ruiz Molleda dice todo el tiempo: Estado de Derecho es proteger las inversiones, pero Estado de Derecho también es proteger a las comunidades, y la Defensoría del Pueblo se encarga de proteger los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas. Por lo tanto, si bien es cierto, hay que alentar a que se desarrollen en nuestro país actividades que puedan generar el crecimiento, pues lo que hay que hacer también es preocuparse por los niveles de inequidad y de total distancia que hay entre el apoyo que se le da a estas empresas versus el apoyo que se le da a estas comunidades. Es decir, hace unos años pasó lo de Bagua, recordarán ustedes. Hoy día la ministra que estuvo vinculada a ese hecho es primera ministra, y si uno va a esa zona y dice que ha cambiado en torno a aquellas reclamaciones que se hicieron en ese momento por una cuestión de respeto a los derechos fundamentales, digo, de las comunidades nativas, pues las cosas no han cambiado, y tenemos al defensor que dice, bueno, hay que hacer que la minería siga creciendo. Y yo no sé, digamos, si es por una cuestión de distorsión o de problemas conceptuales en términos de lo que es un Estado de Derecho y lo que debe hacer la Defensoría del Pueblo, pero para eso es muy fácil, para salir de la duda hay que leer la Constitución y saber qué le toca hacer a quién, y la Defensoría del Pueblo se ha ganado un nombre justamente por hacer lo que debería haber hecho siempre. Muchísimas gracias a quienes nos están escribiendo de manera intensa en el Facebook. Tenemos ahora una comunicación telefónica. Hoy día ya, si uno revisa los diarios, la mayoría de los diarios, unos con mayor, por supuesto, alegría y algarabía, ya lo presentan como un hecho. Por ejemplo, hay algunos diarios: Arauz avala indulto a Fujimori, dice el diario El Correo. Luego tenemos otros diarios. Por acá tengo el diario Exitosa, por ejemplo, dice: PPK firmará el indulto al retornar al Vaticano. Sale, dice este diario. Y Hildebrand en sus 13, para tomar una referencia que sea seria en torno a estos temas por la profundidad de sus investigaciones y la seriedad de las mismas, dice en su portada lo siguiente: indulto, la cuenta regresiva se ha puesto en marcha, y hace toda una crónica en torno a cómo el presidente ya ha identificado 3 médicos, le han hecho un informe, y que estamos próximos a ver el indulto a Alberto Fujimori, que dice Hildebrand en sus 13, ya habría conversado Pedro Pablo Kuczynski con el propio Kenji Fujimori, y que inclusive Fuerza Popular ya habría desarrollado una serie de focus group para ver si esto va a afectar o no. Miren lo que le importa a Keiko, lo que va a afectar o no el liderazgo de Keiko Fujimori, y que además ya el gobierno está a través de sus asesores viendo la manera de cómo va a comunicarle y generar determinados niveles de apoyo a esta medida que va a tomar. Por lo pronto ya su primera ministra dijo que estaría de acuerdo si el presidente decide eso. El ministro de Justicia ni qué decir, yo le aseguro de que, digamos, ya lo tiene claro en ese sentido. Pero la pregunta es, ¿y las víctimas qué? Es decir, Fujimori no está en la cárcel porque alguien un día se le ocurrió meterlo porque lo odiaba, sino porque está vinculado a graves crímenes contra los derechos humanos y a casos tan importantes y emblemáticos como el caso de la Cantuta y Barrios Altos. Pero además está ahora, porque Chile así lo ha determinado, en un proceso de ampliación a la extradición, porque también se dice, y eso creo que va a comprobarse muy rápidamente en el juicio, tuvo la misma conducta o la misma participación en el caso Pativilca. Pero ¿qué dicen los familiares de las víctimas? Giselle Ortiz
hermana de José Enrique Ortiz Perea, que fue y es una luchadora por encontrar justicia en este caso, está con nosotros en el teléfono para que nos pueda dar su opinión en torno a esto que ya suena fuerte, porque parece que dentro de poco se va a materializar. Gisela, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Glache. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? No solo de lo que se va diciendo, sino de lo que cada vez parece conducir a lo que va a ser dentro de poco el indulto ya a Alberto Fujimori. Bueno, es evidente que en los últimos meses hay un acercamiento entre Kenji Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y como parte de esa amistad que se ha formado, el tema del indulto es un tema que ya ha sido conversado entre ellos, ¿no? Y eso, por supuesto, más allá de cualquier razón legal o médica, ¿no? Simplemente un gesto, si queremos, de amistad entre el hijo del sentenciado Alberto Fujimori y el presidente de la República. Un hecho que, por supuesto, nos preocupa, toda vez que alcanzar justicia en este caso ha sido una labor permanente, larga, de lucha constante de los familiares, incluso contra instituciones del Estado, especialmente en los años 90 y la ley de amnistía. Entonces, no es, como tú bien lo has señalado, que Alberto Fujimori de la noche a la mañana resultó sentenciado, ¿no? Sino es parte de un proceso largo de extradición ante Chile y de un proceso público aquí en nuestro país, en los cuales pues se demostró la responsabilidad que él tiene como autor mediato en la desaparición y muerte de mi hermano, como en los otros casos de Barrios Altos y el secuestro pues de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Entonces, una situación que nos preocupa porque lamentablemente volvemos a caer en esta casi complicidad, si queremos, al no tomar en cuenta el derecho de las víctimas y de los familiares. No se escucha este ejercicio del derecho a la justicia, no se respeta una sentencia judicial que ha sido confirmada además por la Corte Suprema y y frente a la cual se han presentado una serie de recursos tanto en la Corte Suprema misma como en el Tribunal Constitucional, que han sido desestimados. Y seguimos pegado el oído a las necesidades y al deseo que tiene el hijo de quien es el responsable de estos crímenes. Sí. Y no se escucha a los familiares. Esa es una situación que nos preocupa porque es un desbalance en toda esta historia, ¿no? Nosotros, queramos o no, querrán admitirlo o no, el propio presidente de la República, somos la otra parte de esta historia en la sentencia de Fujimori, y hay también el derecho de poder expresarnos y de que seamos escuchados, ¿no? Sí, Gisela, y sobre esto que tú acabas de mencionar, porque aquí se dice que se consulta con Kenji, se dice que se habla con empresarios para que respalden la medida, se dice que se habla con algunos periodistas para que salgan inmediatamente a aplaudir esto bajo la lógica de la reconciliación del país, se dice que Keiko Fujimori hace sus cálculos y hace su focus group para ver si esto le va a afectar políticamente. A los familiares, se les ha preguntado, se les ha convocado, han conversado sobre esto, el presidente los ha llamado, gente cercana a él los ha llamado, porque sí los llamó y sí se acercó a ustedes en la época de la campaña, o sea, cuando había la necesidad de ganar los votos de esos sectores que lo que estaban haciendo era evitar la impunidad, sí, Kuczynski firmó, se acercó, dijo que esto no iba a pasar, y ahora resulta que parece que ha cambiado de opinión. ¿Ha tenido algún nivel de acercamiento con ustedes? No, en ningún momento, como tú bien lo recuerdas durante la campaña, no solamente el acercamiento, sino el gesto de firmar si queremos, un pacto contra la impunidad con los familiares, en el cual se iba a respetar las sentencias del general de la Corte Suprema y las sentencias internacionales que respaldan el derecho a la justicia de los familiares en los casos de Cantuta, Barrios Altos y otros, ¿no? Pero después de que él asumió ya el poder, hemos visto pues que de manera permanente se toma este tema del indulto sin conversar, sin preguntar siquiera cómo afecta este tema al derecho a la justicia de los familiares. Realmente a nosotros nos indigna porque en un país democrático donde todos los ciudadanos tenemos igualdad de derechos ante la ley, seguimos siendo invisibilizados. Los familiares no existimos, no tenemos opinión, no tenemos derechos, y realmente eso nos indigna.
Sí. Nosotros aprovechamos la oportunidad para recordarle al presidente de la República que él fue elegido también con votos de los familiares, con una campaña que nosotros hicimos pese a muchas de las críticas de elegirlo como opción, ¿no? Y fuimos atacados por bastantes personas de oposición porque pensamos que él era una opción distinta al fujimorismo y queremos que él lo recuerde y queremos que respete si queremos de alguna manera ese pacto político que hubo en su momento y que si se trata de decidir, pues sea una persona que sepa escuchar a todas las partes de esta historia involucrada. Nosotros seguimos defendiendo nuestro derecho a la justicia. Gisela, permíteme, y disculpa que te interrumpa, pero quiero preguntarte lo siguiente. Ojo para nuestros oyentes, no estamos hablando de algo en que cualquier persona puede ver si es que conviene hacerlo o no hacerlo, o si es que está en su margen de discrecionalidad. Aquí hay una sentencia en doble instancia, es decir, 3 jueces dijeron Fujimori es violador de derechos humanos y es corrupto. Después vino otra sentencia donde participaron 5 jueces y quien presidió esa sala es el actual presidente del Poder Judicial, que confirmaron la sentencia en primera instancia. Pero antes de eso, en Chile hubo un proceso de extradición donde se discutió si había elementos razonables para juzgar en el Perú a Alberto Fujimori. Todo eso pasó, o sea, esto no se ha inventado, no es que el presidente Kuczynski esté tratando de resolver una injusticia, lo que el presidente está tratando de hacer es generar un acto de impunidad solo por un beneficio político, y ese es un asunto que, por cierto, hay que, desde todo punto de vista, criticar, sobre todo los que creemos que una sociedad democrática tiene que respetar las sentencias judiciales. Pero te quería preguntar, ¿sería una traición por parte de Pedro Pablo Kuczynski si indulta a Fujimori, habiéndose comprometido con ustedes de que eso no se daría, salvo pues que pasen o sucedan cosas que sean graves y se puede discutir desde el ámbito humanitario? Por supuesto, es una traición política, ¿no? Toda vez que él, de manera expresa, se comprometió con los familiares, de manera directa y con el país en general, de respetar las sentencias de la Corte Suprema y las sentencias de la Corte de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, lo que él está haciendo ahora es, pues, viéndose casi aislado políticamente, de buscar cómo congraciarse con el fujimorismo, ¿no? Y en este caso, ni siquiera hay un acuerdo dentro del fujimorismo si les conviene o no la libertad de Fujimori. Y él estaba buscando congraciarse y de qué manera, pues, obtiene respaldo político para esta supuesta gobernabilidad que está creyendo le van a dar, ¿no? Entonces, para nosotros es una traición política, pero además también creo que lo más grave es el mensaje que se le da al país de impunidad. Nosotros estamos siempre denunciando el grave daño que hace no solo la corrupción, sino la impunidad en estos crímenes graves de violaciones a los derechos humanos y cómo socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Y aquí estaría esto pateando el tablero y el respeto a las instancias como las del Poder Judicial, como la propia Corte Suprema, que ratificaron esta sentencia. En procesos, como vuelvo a decir, que nos costó tiempo, dedicación a los familiares. No ha sido gratis, no ha sido fácil, el Estado no nos ha regalado un proceso judicial en favor de las víctimas. Nosotros hemos sabido levantar nuestra voz y defender nuestro derecho, incluso en contra de la voluntad del Estado, y hay que recordar que la extradición de Fujimori se dio ya en el gobierno de Alan García, que no respaldó para nada políticamente las acciones en Chile. Ese trabajo lo hicimos nosotros como familiares, sensibilizando, casi convenciendo a los jueces de la gravedad de los delitos de los cuales se acusaba a Fujimori. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es que, primero, igualdad de condiciones. Siendo ciudadanos peruanos, al igual que Kenji, que Fujimori, cualquiera de los fujimoristas, tenemos derecho también a que se nos respete, que se escuche la voz de los familiares también y que se respete no solo la sentencia, sino los procesos internos que existen para un indulto, ¿no? Ahora, digamos, de cara a esta legítima petición de igualdad
porque una sociedad democrática así tiene que ver a todos sus ciudadanos, donde Kenji pasea por el Palacio de Gobierno como pez en el agua, va cuando quiere, se toma fotos y todo. ¿Creen ustedes que el presidente debería llamar a los familiares y conversar y explicarles si lo va a hacer, por qué, y si no, darles la certeza y la garantía a ustedes que va a actuar correctamente como había ofrecido en campaña? ¿Les parece que debería suceder eso? Bueno, yo creo que el presidente tiene la obligación. Estamos hablando de un exmandatario que llenó de vergüenza a nuestro país con los graves delitos que se cometieron en los 10 años de su gobierno. Y la imagen no solamente de traición es frente a los familiares, que directamente nos afecta, por supuesto, sino frente al país, ¿no? Y esta necesidad que tenemos siempre de ir saneando nuestras instituciones y de mejorar nuestro propio sistema democrático en base a la confianza de los ciudadanos a sus instituciones y a esta lucha frontal contra la impunidad. Ya en abril, mayo de este año se presentó un pedido de audiencia al presidente de la República, que en su momento Secretaría de Palacio de Gobierno respondió que por múltiples agendas, que ya se acercaba 28 de julio y eso comprometía muchas actividades, a partir de agosto iban a retomar. ¿Qué cosa? Espérate, Gisela, no he entendido bien, o de repente, a ver, ustedes hicieron un pedido de una audiencia al presidente, ¿cuándo? En abril, mayo de este año, cuando se empezó. O sea, en abril y mayo le dijeron, señor, recíbanos que queremos conversar con usted. O sea, ¿quién lleva cuando le da la gana, lo hacen pasar, tomarse fotos en todos lados, pero a los familiares de las graves violaciones de quienes fueron víctimas de las graves violaciones de derechos humanos en la época de Fujimori, le dicen, mira, ¿sabes qué? Más o menos como el seguro, de acá a 3 meses te vamos a recibir y eso lo vamos a evaluar. Entonces, en abril, mayo pidieron, ¿y qué le dijeron? Que en agosto los van a recibir de repente. Que las múltiples actividades del presidente hacían que tuviera una agenda muy recargada y que a partir ya de agosto se retomara el tema una vez que se había aireado un poco la agenda, ¿no? Y sí, realmente esa discriminación, si queremos, de los familiares en este tracto para la conversa, para el acercamiento, para al menos exponer nuestras razones por las cuales defendemos estas sentencias y que se cumplan, no estamos pues en las mismas condiciones que Kenji Fujimori en este caso, porque no son todos los familiares de Fujimori defendiendo el indulto, ¿no? Pero volvemos a reiterar en todo caso a través de las ondas de IDL Radio la necesidad de una audiencia con el presidente de la República para que nos escuche también, ¿no? A los familiares, cuáles son estas razones por las cuales defendemos el respeto a la sentencia que se emitió en el caso de Alberto Fujimori. Sí, ¿tú crees que, Gisela, ya para ir terminando, agradeciéndote por supuesto la gentileza de habernos contestado la llamada, el señor Enrique Mendoza ha sido puesto ad hoc ahora para este tema? Porque lo que se sabía de la ministra anterior es que en este tema no estaba de acuerdo con buena parte de quienes alrededor del presidente le pedían el indulto ya hace rato. Bueno, yo creo que sí. Primero porque ya ha sido evidente el acercamiento del señor, ahora actual ministro de Justicia, Enrique Mendoza, con el expresidente Alan García. Y sabemos de esta, si queremos, voluntad que siempre tuvo Alan García de indultar a Fujimori, aunque nunca se atrevió por temor a la opinión pública y a la movilización social. Y en este caso cambiar a una ministra que venía haciendo un buen papel en el Ministerio de Justicia como Marisol Pérez Vélez y todo su equipo, de acercamiento a las víctimas, tanto civiles como policías y militares, de reparación digna para las víctimas, de participar en una serie de actos públicos, de dignificación a la memoria de quienes fallecieron en los años del conflicto armado, cambiarla por un personaje, si queremos, cuestionado al menos en estos temas, como el señor Enrique Mendoza, pues tiene un objetivo que va más allá de atender la cartera de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Entonces, eso es un tema que también, por supuesto, nos preocupa, toda vez que ya no hay el obstáculo, si queremos, ahí personal que significaba Marisol Pérez Vélez para un tema como el indulto. Y es innegable que el Ministerio de Justicia es el canal a través del cual se tramita el indulto y
que tienen la voz, si quieres, legal de todo este proceso, ¿no? Entonces, sí, en todo caso, también estamos vigilantes frente al papel que va a cumplir el señor Enrique. Muy bien, Gisela, y digamos, porque mucha gente está diciéndonos a través de las redes, las instancias internacionales, y otros, Ana María dice, por ejemplo, es la crónica de un indulto anunciado, pero no la tendrá fácil, el pueblo hará sentir su repudio en las calles, solidaridad con las víctimas, ¿no? Si esto pasara o está próximo de pasar, los familiares, digamos, de otras organizaciones seguramente van a no solo insistir en la posibilidad de reunirse con el presidente, sino de generar una movilización nacional, digamos, que rechace un acto que no corresponde, no porque uno odia a Fujimori, sino porque no corresponde. ¿Va a ser así? Bueno, de todas maneras, nosotros tenemos no solamente el canal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se puede denunciar el cumplimiento de esta sentencia que no garantizaría el derecho a la justicia de las víctimas, pero también creo que un gran respaldo que en los últimos años no ha permitido la liberación de Fujimori es la movilización social. Hay que recordar que este tema, vuelvo a decir, la propia sentencia de Fujimori nunca tuvo el respaldo del gobierno de Alan García, que durante el gobierno de Ollanta Humala fue un tema que permanentemente estuvo ventilándose y que ahora, en este primer año de Pedro Pablo Kuczynski, se oye con mucha más fuerza esta posibilidad de indulto. Y ha sido la movilización social y la denuncia de los familiares lo que ha impedido que esta se dé hasta este momento. Vamos a volver a recurrir a ello y, bueno, veremos, ¿no? Veremos cómo se resuelve. Nosotros seguimos confiando, en todo caso, en este derecho a la justicia que nos asiste. Muy bien, Gisela, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos dado tu punto de vista, como siempre, con tanta claridad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y aquí, obviamente, estamos en contra de esa posibilidad porque no corresponde. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Hoy en Habla el Pueblo, un programa imperdible. Cristina Fernández de Kirchner rompe su silencio a un mes de las elecciones en una entrevista que dará que hablar. Además, toda la realidad de la prensa y la crisis política de Argentina y su implicancia en el devenir de América Latina. Esto y más en un programa imperdible. Perú y Argentina de cara al futuro. Hoy en Habla el Pueblo, con Ricardo Belmont Casinelli. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Ocho de la mañana, 35 minutos. Desde la central informativa, las noticias de la hora por RBC. El Papa Francisco recibió como obsequio una camiseta de la selección peruana de fútbol durante la audiencia privada que sostuvo con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski en Palacio Apostólico del Vaticano. Se pondrá camiseta de Perú. El sumo pontífice recibió la camiseta que tenía grabado su nombre Francisco en la espalda, entregado por el edecán del mandatario. El Papa es argentino y no se pondrá la camiseta. Al término de la audiencia, Kuczynski comentó con buen humor sus dudas de que el Papa se ponga la camiseta de la selección. Mi edecán le trajo una camiseta del equipo peruano, pero claro, yo le dije que el Papa es argentino y que no se va a poner la camiseta. Preocupado por crisis política. El Papa estuvo preocupado. Kuczynski dijo que en la reunión el Papa estaba preocupado por la última crisis que originó el cambio de gabinete. Sí noté que estaba preocupado, le conté que había pasado, que hay un nuevo ministro de Educación, un nuevo ministro de Salud, algunos otros más. Él se quedó mucho más tranquilo con las explicaciones que le di, dijo el mandatario. Sigue reforma educativa. El ministro de Educación, Idel Wexler, aseguró que la reforma magisterial está en camino tras resaltar la realización este domingo del examen de ascenso de escala magisterial 2017, en el que participarán 148.754 docentes. Los mejores ascienden. Wexler explicó que los maestros que clasifiquen van a tener luego una evaluación descentralizada y los que logren el puntaje correspondiente podrán ascender a la escala que establece la reforma magisterial. Se secan las lágrimas y vuelve a la comisión.
La exfuncionaria de la Municipalidad de Lima, Giselle Segarra, se presenta por segunda vez ante la Comisión Lavallato del Congreso para responder sobre su participación en el proceso de concesión del proyecto Línea Amarilla. Noticias internacionales a las 8:33 insultan a Trump. El líder norcoreano Kim Jong-un se burló del presidente Donald Trump, a quien calificó de trastornado mental, y advirtió que lo va a hacer pagar caro por las amenazas contra su país en la ONU. Tenemos más información internacional. La Embajada de México en Nicaragua alertó de la creación de una cuenta falsa para efectuar donaciones en favor de los damnificados de los terremotos ocurridos en ese país. De inmediato, ingresamos a los deportes. Es desprolijo. Gerardo Ameli, técnico de Municipal, se refirió de postergación del partido ante Universitario y calificó de desprolijidad constante a la continua incertidumbre en el torneo nacional. ¿Y por la Copa Libertadores de América? A River Plate de Argentina le ganó 8-0 a el Wilstermann, que dirige Roberto Mosquera. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan. Su voz es la voz del Perú. Continúo con usted, no hay derecho, con Glatzer Tuesta. Adelante. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Wilder, por el pase. Estamos aquí en RBC Radio, estamos muy cómodos, estamos haciendo el programa desde el lunes, 104.7 de la FM, ahí nos van a encontrar de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Gracias también por participar en las redes sociales, estamos muy contentos, la cantidad de comentarios es realmente impresionante y vamos a esforzarnos para hacer siempre un producto que pueda a ustedes cada vez gustarles más. Bueno, vamos a hablar sobre otro tema. Antes de entrar en ese tema, pero tiene que ver con ese tema también, hoy día Hildebrand en sus 13, que recomiendo ustedes compren, en cuanto acabe el programa se van al kiosco más cerca de su casa donde están y se compran Hildebrand en sus 13, y yo siempre lo recomiendo, vale la pena, y lo recomiendo porque quiero, no porque... y porque lo leo. Miren ustedes, quienes están viéndonos en el Facebook lo van a ver, pero les cuento a los que no nos están viendo por el Facebook. A ver, ahí, ¿se nota? No, ahí está. ¿Quién es ese señor al que están? Ahí, a ver, aquí. Al que está, hay un señor al que están condecorando ahí con una medalla. El que está a mi izquierda es Alan García. El señor que está condecorando es el señor Enrique Mendoza, actual ministro de Justicia, y quien le está entregando la condecoración o poniendo la condecoración es el señor José Antonio García Belaúnde. Es decir, el actual ministro de Justicia fue condecorado por el gobierno de Alan García, es compañero de carpeta del señor Alan García, ha entrado a ver las procuradurías que van a ver, entre otras cosas, los casos de García. Hay que estar muy atentos con eso, por supuesto, siempre hay que estar precavidos y hay que siempre estar mirando cómo se mueven las cosas, sobre todo cuando empiezan a aparecer informaciones que yo creo cada vez, y comparto con Ronald Gamarra y su apreciación, las pistas avanzan en la dirección del señor Alan García. Si ya llegaron a Nava, digamos, por ahí pueden llegar más al expresidente de la República. No le estoy imputando nada, lo que estoy diciendo simplemente es que ojalá las investigaciones sean serias, profundas, intensas, comprometidas, como en otros casos, para saber realmente si el señor García es lo que mucha gente piensa, o si no es, decirlo también con claridad, por cierto. Bueno, y para hablar sobre la justicia, lo que está pasando, de repente ustedes no saben, porque yo tampoco sabía, y miren ustedes, ya que yo más o menos estoy informado, el Consejo Nacional de la Magistratura, que elige jueces y fiscales en nuestro país, ha iniciado una convocatoria para 4 nuevos magistrados supremos, ¿no? Porque hay ceses y una renuncia que tienen que ser cubiertos. La Corte Suprema es la máxima instancia del Poder Judicial y tienen que reemplazar a 4. Entonces empieza un concurso. Este día de domingo
va a ser el examen escrito, porque los postulantes tienen exámenes escritos, y de ahí siguen ya los otros exámenes. Pero estamos con Cruz Silva, y es abogada de Justicia Viva, que hace parte del Instituto de Defensa Legal, el IL, que produce además este programa, y donde tengo el orgullo de trabajar hace ya bastante tiempo, y es la persona que más conoce los temas vinculados al Consejo de la Magistratura. Ojalá algunos miembros del Consejo conocieran como ella, el propio Consejo de la Magistratura. Y he venido porque nos va a explicar cuáles son los riesgos, qué problemas hay, por qué esto no está marchando bien. Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarla, muy buenos días. ¿Cómo estás, Glatzer? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para que podamos conversar sobre un concurso de magistrados supremos que la verdad está ausente de garantías para que justamente los elegidos vayan a ser los menores, mejor dicho, los mejores. Ajá. El día domingo, en efecto, es el examen escrito de la convocatoria 6-2017 para elegir a 4 magistrados supremos. Y antes de haber llegado a esta fecha, el Consejo Nacional de la Magistratura ha ya emitido la lista de los candidatos aptos. Es decir, estos candidatos que luego de una revisión muy sesuda de los requisitos formales para postular, han en efecto pasado esos requisitos. Bueno, lo de muy sesuda es, digamos, una aspiración, o realmente ha sido muy sesuda y los que han pasado son los que deberían haber pasado. Es la aspiración y es el deber y es lo que indica la Constitución. Pero no es lo que ha pasado. No es lo que ha pasado, entonces, y eso es lo que venimos a alertar. Ya, entonces lo que vamos a conversar ahora, para que sus nos sigan en la conversación, es que hay un concurso, una convocatoria. Así es. Hay un examen donde había una primera etapa, un primer momento, que es poner un cernidor, un filtro, y declarar aptos a los que pasan a las siguientes etapas y sacan a los que no están. Así es. ¿Y por qué eso, desde la investigación, el seguimiento que ustedes hacen en Justicia Viva, no ha sido hecho correctamente? No ha sido no solo hecho de una forma incorrecta, sino también violando la Constitución y la ley orgánica de la carrera judicial, que tiene naturaleza de ley orgánica. Es decir, estamos hablando de serias deficiencias que vulneran estas dos altas normas de nuestro sistema de justicia. En principio, porque se ha identificado de una forma rápida que en esa lista de candidatos aptos se encuentran hasta 4 candidatos que no cumplen con los requisitos formales. Uno de ellos, y es, digamos, una de las cosas más preocupantes, no cumple con los 10 años de trayectoria como juez superior para poder aspirar al cargo de Supremo. Ah, ya, pero ese, digamos, es un requisito recontra básico. O sumamente sea, si no, básico. Si te piden 10 y tienes 8, deberían haberlo sacado, pero no lo han sacado. Así es. Ese es un tema absolutamente objetivo. No solamente está en la ley de la carrera judicial, claro, sino que también está en la Constitución. Entonces, a pesar de ser un imperativo este requisito, el Consejo Nacional de la Magistratura está dejando postular y candidatear y dar el examen escrito este domingo a este candidato, y lo decimos concretamente, ¿no? Es el candidato Luis Alberto Carrasco Alarcón. Él incluso ha sido recientemente ratificado este año, y como sabemos, para que uno pase por proceso de ratificación se necesita tener 7 años en la función, es decir, no llega a los 10 que o sea, exige pasaba la apenas Constitución. para la ratificación por encima de los 7, pero no cumplía el de los 10 para aspirar a una vocalía suprema. Así es, y es más, por el propio sistema de información del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la base de datos de magistrados, se identifica que él fue nombrado como juez superior titular en agosto del 2009. ¿Ya? Así lo consta el propio registro del Consejo. Es decir, cumplía recién los 10 años en agosto del 2019. Pero no obstante, los ha aceptado, y esa es una seria vulneración a la Constitución, y nos preocupa entonces, a partir de ahí, qué otras irregularidades se deben estar quizá cometiendo. Pero para que nuestros oyentes también nos sigan, no es que solo estamos cuestionando el hecho de que ese candidato no haya cumplido, sino lo que se está cuestionando también es que se le está pasando al Consejo de la Magistratura, digamos, requisitos tan básicos. Sin duda. ¿Qué otros casos hay que den cuenta? Porque hasta donde yo entiendo, por lo que viene diciendo, es que este tipo de elementos, lo cual vamos a conversar, harían inviable o debería anularse este concurso. Pero a ver, otras irregularidades. Mira, esa es una. Otras irregularidades que nos preocupan es que no se está cumpliendo con una de las disposiciones de la ley de la carrera judicial referida a las incompatibilidades. ¿Ya? Si uno quiere ser magistrado supremo, sabe que la ley de carrera judicial, lamentablemente, eso sí, en pro de la defensa de la independencia judicial, de las redes, de los conflictos de interés, etcétera, pone unas incompatibilidades. En el caso de los supremos, uno, por ejemplo, no puede ser supremo si es que tiene un hermano,
un primo hermano que es también supremo. De acuerdo. Pero tampoco Es lógico, puede ser ¿no es supremo, exacto, sumamente lógico, pero tampoco puede ser magistrado o juez supremo si es que tiene un hermano o un primo hermano en alguna corte superior. Si así fuera, tendría que postular para la Fiscalía Suprema, ¿ya? Ese es un requisito. O sea, una tendría que postular no en el Poder Judicial, sino en el Ministerio Público. Así es, o los del Ministerio Público al revés. hace el Poder Judicial. ¿Y hay así casos que violan eso? Mira, por supuesto, y eso es lo que más nos ha sorprendido. Hay hasta 3 casos que hemos identificado donde una candidata tiene a una hermana en la Corte Superior del Callao y no obstante está postulando a la Magistratura Suprema. Yeah. Concretamente, estamos hablando de la doctora Emma Rosaura Benavides Vargas. Yeah. Nos sorprende que ella, teniendo una hermana en la Corte del Callao, la señora Rosa Ruth o Ruth Rosa, esté postulando este cargo, y sobre todo que el Consejo Nacional de la Magistratura, viendo esa incompatibilidad evidente, le haya permitido postular. Ya, ojo, no estamos haciendo un juicio de valor sobre las personas, no, que digamos, no. deben ser personas que tienen trayectoria, esa no es la discusión, pero lo que quiero decir es que estamos hablando de los requisitos básicos, o sea, digamos, requisitos lo básico de ley, no, de ley, requisitos, ¿no es cierto? O sea, de digamos, ley. Los generales de ley, o sea, lo básico. No se prestan a ninguna interpretación, ya, y no obstante el Consejo los está incumpliendo. Otro caso es del señor, de lo que tenemos entendido, y por eso el Consejo tiene que hacer una nueva revisión, si es que no, mejor dicho, parar el concurso, es el señor Martín Alejandro Hurtado Reyes, que también tendría un familiar en la Corte de Piura. Ya. E igualmente se le está permitiendo postular. Ahora, lo que nos extraña además es que esta regla estaba sumamente clara hasta concursos anteriores. Y lo que nos extraña en ese sentido es que para promover o facilitar estas candidaturas que van en contra de la ley, ha sido reformado en julio de este año el reglamento, que como todos sabemos, tiene una fuerza normativa menor del de la ley. El reglamento puede regular muy bien, definir muy bien, pero sin ir en contra de la ley y tampoco sin distinguir donde la ley no distingue. La ley claramente indica: existen estas incompatibilidades y los postulantes tienen que respetar esas incompatibilidades. O sea, es más grave todavía. No solo es que se les haya pasado, sino que adrede cambiaron el reglamento para poder flexibilizar estas cosas y hacer que pasen todas estas personas que en otro contexto no hubieran pasado. Ese cambio es sumamente sospechoso porque, como te comento, en otras postulaciones, en otras candidaturas, uno puede consultar a ex consejeros. Esto no pasaba porque simplemente era un impedimento, una incompatibilidad de la ley, pero no obstante se le ha abierto las puertas, entiendo, a raíz de este cambio del reglamento en julio de este año, y que también es un cambio, digamos, muy peligroso, pero también apañado. Nosotros recordamos como Instituto de Defensa Legal que el Consejo Nacional de la Magistratura abrió a opiniones de sociedad civil para justamente reformar el reglamento de selección de magistrados, que sí nos preocupaba se diera inmediatamente antes del concurso de Supremos que se venía. ¿Cómo ha pasado Pero aún ahora? así participamos. Y lo que propusimos eran algunas reglas de transparencia, de prevención de conflictos de intereses, no solamente entre los candidatos, sino también respecto de los consejeros a evaluar. Y lamentablemente eso no se tomó en cuenta, no hubo notificación alguna, y a la semana que se venció ese plazo salió una reforma grande del reglamento, siendo este uno de sus puntos. Ahora, nos preocupa en demasía porque hemos hecho rápidamente un repaso de entonces quiénes son estas personas que en contra de la ley están postulando al Consejo, a la Suprema, para con el amén del Consejo. Para tratar de buscar una explicación de por qué han flexibilizado todo esto. Simplemente para informarnos y saber quiénes son estas personas o perfiles. Y lamentablemente sí nos preocupa cuál es el actuar o el desempeño de estos magistrados que se encuentran ahora habilitados de una forma reglamentaria para participar. Por ejemplo, el doctor Martín Alejandro Hurtado Reyes fue uno de los vocales que en una sala civil de la Corte Superior de Lima promovió la sentencia que anuló todas las investigaciones de la megacomisión en contra de Alan García Pérez. Eso nos preocupa, porque esa resolución fue sumamente criticada. Este juez, que ahora le flexibilizan las cosas para que entre a ser Supremo, le dio la razón a García para que se traigan abajo todo el trabajo de la megacomisión. Él fue parte de los dos votos que finalmente se complementa con el muy cuestionado voto del magistrado Soler, que en principio no debió participar porque tenía absolutas incompatibilidades para estar en el cargo de una forma imparcial. Ese es respecto del doctor Hurtado, ¿no? Pero
por ejemplo, respecto de la doctora Emma Rosa Benavides Vargas, sí nos hemos dado con la sorpresa que esta magistrada, perteneciendo a la Sala Penal Nacional, ha tenido fallos que han promovido la impunidad en serios casos de graves crímenes a los derechos humanos. Por ejemplo. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de la liberación o del otorgamiento de la semilibertad a uno de los policías que estuvo involucrado en la desaparición de Ernesto Castillo Páez. Esa fue una resolución sumamente cuestionada y, no obstante, esta es una magistrada que yo supongo que en algún momento debe explicar este voto, pero es un cuestionamiento bastante preocupante, sobre todo porque esa decisión fue una decisión en la que se opuso fieramente la Fiscalía. Pero no solamente tenemos ese caso, ¿no? Y es, la verdad, alarmante, digamos, otro tipo de casos que esta magistrada ha tenido. Por ejemplo, el caso Marco Barrantes Torres, en el año 2008. Este fue un subteniente que fue secuestrado, torturado, ejecutado e incinerado por agentes del CIE. Sí, conozco. Y en su momento, el patrocinio de los denunciados fue patrocinado por el señor César Nakazaki Servidor, abogado de Alberto Fujimori. Sí. Y bajo la presidencia de la doctora Benavides Vargas, esa sala señaló que este caso sea archivado, porque no se valoró debidamente las pruebas. Hay otros casos, como por ejemplo el caso relacionado a Indalecio Pomatanta, el caso de la desaparición forzada de Chuchi, de Jeremías Osorio Rivera, del agricultor Marco Torres, el caso de la masacre de Lucmahuayco. O sea, todos esos casos los ha visto esta señora. Y en estos casos ha participado la doctora, según refieren los medios de comunicación. Esto no es nada inventado, ha sido de una búsqueda rápida de, digamos, cuál ha sido su desempeño. Y nos damos con la terrible sorpresa de que es una postulante muy cuestionada, ¿no? Pero no solamente eso, sino que además el Consejo le ha abierto a las puertas por interpretar de una forma inconstitucional la ley de carrera judicial. Participar. No podría porque tiene una hermana en la Corte del Callao. Una incompatibilidad expresa en la ley de carrera judicial para quienes aspiran a ser vocales supremos. Así es. Pero además de eso, tiene estos cuestionamientos. O sea, digamos, por algo o por mangas, no debería avanzar. Pero a ver, tengo pocos minutos. ¿Qué cosa es lo que están pidiendo ustedes de cara a esta convocatoria? ¿Que siga, que se corrija, que se anule? Definitivamente que se suspenda. Mínimamente que se suspenda. Con esta evidencia de que no se están cumpliendo los requisitos constitucionales ni legales, no hay ninguna garantía de que respecto de otros candidatos también se están incumpliendo, y sobre todo cómo van a ser llevadas las próximas etapas de evaluación. El presidente del Consejo, Guido Águila Grado, señaló de que este concurso iba a ser un concurso que iba a dar el ejemplo en los procesos de elección de magistrados supremos. Lo que, por cierto, pésimo ejemplo, decisiones inconstitucionales e ilegales. Pero no solamente eso, sino que incluso antes de esto, el presidente, el señor Guido Águila, y otros consejeros, no todos, pero la mayoría de los consejeros, participaron de la muy cuestionable elección de supremos del año 2015, donde tenemos a magistrados electos que hoy están dando que hablar de una forma a favor de o en peligro de los delitos de lavado de activos. De ese concurso, por ejemplo, cuyos cuestionamientos se obviaron a los postulantes, salió elegido el señor César Inostroza Pagliacci. Y hoy por hoy tenemos que es el ponente. El 7 veces negado para fiscal supremo y nombrado por este consejo para vocal supremo, y una de las primeras cosas que hace, se baja el delito. No hay las garantías. Y ahora hay un tema que de repente, ya para terminar, nos preocupa bastante, ¿no? Ha salido el día de ayer en el diario Perú 21 la famosa propuesta del congresista Becerril sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, donde desaparece a toda la sociedad civil. O sea, esta es una propuesta. Para usar términos correctos, señor Becerril, desaloja a la sociedad civil. Desaloja a toda la sociedad civil. Esta es una propuesta contradictoria a la que en su momento, en el año 2016, el año pasado, propuso el propio Consejo Nacional de la Magistratura con firma de Guido Águila Grados, donde hacía algunos ajustes para representantes de universidades, de profesionales, etcétera. Hoy nos damos con la sorpresa de que se informa que con esta propuesta del señor Becerril coincide el señor Guido Águila Grados. Y eso nos preocupa, no solamente porque es un cambio de opinión de lo que él mismo presentó como proyecto constitucional al Congreso, sino porque además también nos hemos dado con la sorpresa en este escenario de que la esposa del señor Becerril acaba de ser contratada en la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué? ¿La esposa del señor Becerril
del que está coincidiendo con el señor presidente del Consejo de la Magistratura en una propuesta que era distinta a la que había hecho antes. Así es. ¿Su esposa trabaja en dónde, perdón? Acaba de ser contratada en la convocatoria CAS 008-2017 como abogado de la Procuraduría Pública, la señora Morales Yempén Matilde Rosa, que según el diario Caretas es la esposa del señor Becerril. Ah, sí, o sea que Becerril va, esto es too much, no, por no decir tu man, esto es too much. Ahí está, Morales Yepén Matilde Rosa. Y es la esposa, se ha aprobado, ¿no? Sí, sí. O sea, el señor que propone que las cosas se hagan como ahora quiere el presidente del Consejo de la Magistratura, tiene a su esposa trabajando en el Consejo de la Magistratura. Así es. Ya pues. Eso es absolutamente lamentable, es muy cuestionable, empaña todo este concurso de magistrados supremos y por eso nosotros solicitamos que se suspenda hasta que no se aclaren todos estos asuntos y hayan garantías mínimas. Muchísimas gracias. Clarísimo, tiene que adolarse eso. Y a veces el presidente del Consejo de la Magistratura lo invitamos uno de estos días también que venga a ver para conversar con él sobre estos temas. Muchísimas gracias a Cruz Silva por con tanta claridad habernos contado qué cosa está pasando. No tengo tiempo para más, tengo que desearles que tengan un buen fin de semana. Habíamos previsto para el día de hoy mostrarles algunas publicaciones, pero otro viernes vamos a iniciar, Carlitos, una sección en el programa porque nos llegan muchos libros que vale la pena recomendar. Hay dos que me ha mandado el IEP, pero lo comento ya el próximo viernes. Conmigo será hasta el día lunes y mil disculpas porque hoy día vamos a hablar sobre el aceite de cannabis. No ha venido el doctor que habíamos invitado por una emergencia médica, pero la otra semana lo vamos a hacer de todas maneras. Hasta el día lunes, que tengan ustedes un buen fin de semana. RBC. Las comidas son el motivo perfecto para acompañarlas con vino Borgoña o Magdalena de Santiago Queirolo. Porque con Santiago Queirolo son más los motivos para celebrar. Santiago Queirolo desde 1880 compartiendo la tradición.